Aquí se doblaba la facturación año a año. Hoy en día, en la mayor parte de las estaciones que quieran mantener una buena temporada, necesitan nieve artificial. Acaban de llamar los maquinistas que se está incendiando el restaurante. Pues los precios oscilan entre los 300 y 350.000 euros. Yo creo que nuestro mundo será cobrar más caro. Esto se va a convertir en un producto de lujo. ¿Cómo de cara es una máquina de estas? Sobre unos más de 200.000 euros. Aunque en las escuelas de negocio te expliquen aquello del apalancamiento, es de ser muy prudente con el apalancamiento. Entonces ahora estamos entre los 2.300.000, 2.500.000 cuando había sido muchísimo más antes. Es el segundo funitel más largo del mundo. Esta semana nos desplazamos hasta Andorra para despedir la temporada y poder contaros de primera mano la historia de una empresa que seguro conocéis y seguro que habéis disfrutado. Gran Valira. En 1956, el hijo de un exiliado que se había asentado en Andorra tras la Guerra Civil tuvo la espontánea iniciativa de remolcar a gente montaña arriba, con el motor de un camión para que pudieran bajar esquiando. Así empezó todo, por pura diversión. Años más tarde, este particular emprendedor andorrano llegó a un acuerdo con un payés del pueblo para usar sus tierras en invierno. Y ahí nació Pas de la Casa, que con el tiempo se convertirá en Gran Valira. Esta compañía factura más de 175 millones, genera unos 38 millones de EBITDA y reinvierte más del 80% cada año en infraestructuras. Cuenta con más de 2,5 millones de visitantes al año y unos 3.000 trabajadores. Pero lo más importante no son solo los números, sino la jugada maestra de Joan Viladomat, el CEO actual e hijo del visionario remolcador. A finales de los 90, Joan ve que las estaciones de Andorra compiten por precio, así que decide hacer algo totalmente diferente, unirlas bajo un mismo paraguas, eliminando así la competencia entre ellas, subiendo precios y apostando por la calidad. Así nace Gran Valira. Después de pasar 3 días allí con Jesús y Nico, nos hemos dado cuenta de que el verdadero éxito no está solo en esa estrategia, ni en la nieve ni en la tecnología. Está en la pasión por el detalle que tiene cada persona que trabaja ahí, desde los que llevan el funicamp, los pisteros o los que hacen la nieve, hasta el propio Joan, que habla con todo el mundo y se interesa por cada detalle. Es brutal. Sin duda, su obsesión por la calidad y el detalle son la clave de su éxito. Pues hoy estamos en Gran Valira. Hoy tenemos un anfitrión excepcional que nos va a explicar por dentro cómo funcionan unas pistas de esquí. Lo que nos gustaría es que hoy nos hiciera de anfitrión, porque nos hace el anfitrión para enseñarnos por dentro las pistas de esquí. Entonces, si estamos en la sala, ¿qué sala es? Vale, pues esta es la sala donde se controla la producción de nieve. Como sabéis, en las estaciones de esquí pues se depende muchísimo de la nieve, de la que cae del cielo y después de la que se produce. Entonces, aquí en el sector de Pas de la Casa Grau Roig tenemos 600 cañones de nieve que funcionan pues cuando hace frío. Y nada, os vamos a enseñar un poquito cómo es la sala de control, que se puede ver desde esta sala, y cómo se produce y se hace nieve. Pero en principio aquí lo que podemos ver pues son los hay 560 cañones en funcionamiento y 8 que están ahora mismo fuera de juego, es decir, que están estropeados. Entonces, pues aquí lo que pueden ver es la temperatura de cada uno de ellos. Pueden ver, por ejemplo, el viento que hace, porque también es importante pues, que el viento que no sople mucho viento, y si sopla, pues que sople hacia la dirección correcta para que no te ponga nieve en dirección contraria a la pista. Y entonces desde aquí pues, pueden ver absolutamente todo, e incluso pues, configurar cada uno de los cañones, ponerle pues, qué tipo de nieve se quiere. O sea, se puede decidir qué tipo de nieve quieres. Sí. ¿Y cuáles son los principales problemas que os enfrentáis aquí vosotros en el día a día? Hacer agua. Esto es luego el problema principal, que es lo que no podemos hacer, agua. Entonces, o sea, recaudar la suficiente... No, que el cañón haga agua y no nieve. Ah, vale, que no nieve. Ese es el problema principal. ¿Y cómo, Guillem, cómo medís la calidad de la nieve? O sea, ¿cómo sabes tú qué calidad tienes que tener? Bueno, la calidad se mide en base al agua por metro cúbico o al revés, aire por metro cúbico. Es decir, tú al final cuando tienes nieve en polvo, que te cae, pues la que cae del cielo es nieve que tiene, si pillases 1 metro cúbico de esa nieve hay muy poca agua y mucho aire. Entonces esa es la mejor nieve. Bueno, a lo mejor para hacer fuera pista sí, pero para producir nieve en un estadio de competición donde se requiere que la nieve esté muy dura, pero hay mucha más agua y menos aire.
Yeah. Entonces, en función de las necesidades, por ejemplo, aquí tenemos snowparks, tenemos estadios de competición, pistas de debutantes, pistas de esquí normales, pistas de esquí donde la inclinación es mayor que otras. Entonces, en función de las necesidades de cada una de las pistas, pues se produce una nieve u otra. Y también depende del momento de la temporada en la que estés. Al inicio haces peor calidad pero más cantidad, y a lo mejor más adelante haces mejor calidad y menos cantidad. Pues ahora vamos a ver cómo funciona pues toda la maquinaria de comprimir el aire y subir el agua, y nada, vamos para allá. O sea, esto es un cañón de nieve. Sí, esto sería lo que está en la punta de un cañón. Estos En cañones la cabecera, sí. Estos cañones que ves que miden 4 o 5 metros, pues es lo que está en la punta. Entonces por aquí es donde saca agua y aire, y donde pues se produce la magia de hacer nieve. Impresionante, ¿eh? Esto puede hacer nieve, tío. Oye, ¿en los Alpes también se produce nieve artificial? Hoy en día, en la mayor parte de las estaciones que quieran mantener una buena temporada, necesitan nieve artificial. Hoy ya, antes era la nieve artificial ayudaba a la nieve natural, ahora es un poco al revés. Vives de la nieve artificial y luego las nevadas que tienes pues te ayudan a Alargar. Aquí lo único que tenéis que ir con cuidado es de no caeros en el agujero, ¿vale? Estos agujeros que hay aquí. Es lo típico que Se cae uno. sí. ¿Esto qué es? ¿Esto es para reparar las máquinas aquí Sí, o sí, qué? sí, esto es ¿El taller? El taller. Guau, chaval, flipas, ¿eh? Esto es el taller, y sí, esto es pues es una máquina aquí que está en servicio. ¿Cómo de cara es una máquina de estas? Sobre unos más de 200.000 euros. Pues a partir de ahí me parece que las básicas serán 250 más o menos. A mí no me preguntes eso, pero los que se ocupan de comprar, digamos que son la dirección. Y yo te puedo decir que estas, pues eso, sobre unos 250.000, primeros precios. Esta, por lo que veo por la pantalla y demás, parece súper premium y bueno, Esta es de las buenas. lo que estábamos comentando antes es que debe tener un software muy sofisticado porque te mide las capas de nieve que hay Exacto, sí señor. y te levanta la que te interesa, ¿verdad? Explica eso, pues. Lo que levantas tú, o sea, lo que levanta la nieve, digamos, eres tú mismo. Ahí te da las indicaciones de cuánta nieve tienes en la pista, y tú a partir de ahí puedes trabajar decidiendo si rascas más nieve con la pala, si rascas más o rascas menos. Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo podcast de Seed Rocket y For Founders, hoy en un sitio idílico. La verdad que los anfitriones nos habéis llevado por todas las pistas. Ayer por la noche estuvimos grabando, la verdad que excepcional. Y voy a decir una cosa, que ahora lo mejor de todo, porque nos ha enseñado Guillem cómo funcionan las pistas de esquí, etcétera. Lo impresionante es cómo los trabajadores, la pasión que tienen explicándonos cómo funciona de verdad. O sea, yo he flipado. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Ha pasado frío o no? Un poquillo, sin chaqueta y... Se ha venido a Andorra sin chaqueta, o sea que... Pero bien, bien, somos duros, somos duros. Oye, hoy estamos con Joan Viladomat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Que eres el Bienvenidos. ¿Qué te diríamos? ¿El CEO o el director general o cuál sería tu cargo? Bueno, yo soy el CEO, lo que pasa es que cuando vas teniendo una edad vas delegando cada vez más. Sigo siendo el consejero delegado y el presidente de Gran Valira, pero las funciones ejecutivas cada vez más hay el equipo nuestro que estoy ya delegando muchas de las responsabilidades. Oye, ¿y nos podrías decir 4 grandes cifras sobre Gran Valira, por ejemplo? ¿Cuánta gente movéis? No sé si gente o trabajadores. Sí, Gran Valira, para que os hagáis una idea, esto es nosotros copiamos el modelo de Dolomitas, que es para mí el mejor desde el punto de vista de negocio, los que mejor gestionan la nieve. Son Dolomitas, que son 48 explotadores bajo el mismo paraguas. Después de ellos lo hemos ido copiando todos, y aquí ahora todas las estaciones de esquí, después de casi 70 años de operación, ahora estamos unidos bajo el mismo paraguas comercial, que es la compañía que se llama Nevasa, que es la propietaria de la marca Gran Valira, y toda la parte comercial y marketing la lleva Gran Valira, y hay 2 operadores debajo, que las estaciones de esquí son operadoras, pero todas las vende y las comercializa la marca Gran Valira. Es decir, que desde el punto de vista del cliente solo ve
Una marca, y dentro hemos tenido de todo tipo. Hemos tenido instalaciones, la que hemos subido ahora, esta es entre comillas nuestra desde hace un año que firmamos una nueva concesión, pero había sido durante 25 años del Ayuntamiento de Encamp. Y estaba operado bajo la marca de Gran Valira, de manera que el cliente compra un forfait y este forfait le da acceso a todos, y a veces había remontes o instalaciones o algún restaurante que no pertenecía, la propiedad no es toda del mismo operador. Pero desde Gran Valira, esto sí, cifras de Gran Valira yo creo que son 3.000 trabajadores, wow, que no está mal. También tenéis que tener en cuenta que una diferencia de Andorra respecto a toda Europa, nosotros seguimos el modelo americano de gestión, donde en Andorra tú obtienes un perímetro para la concesión, el concesionario, que es normalmente un ayuntamiento, te da un perímetro y dices, dentro de este perímetro toda la actividad comercial, dentro del perímetro es responsabilidad del concesionario. Es decir, en general en Europa, las escuelas de esquí, la restauración, las actividades, motos de nieve, el fotógrafo, todo esto pertenece a terceros. Aquí puede pertenecer a terceros, pero tiene que estar bajo el paraguas nuestro, y nosotros le damos una concesión, a ellos podemos conceder todas nuestras actividades, salvo la de remontes mecánicos, que esta es el core business y esta la tenemos que mantener, pero por ejemplo, escuelas ahora son nuestras, pero las podríamos ceder a terceros, algunos restaurantes son nuestros, pero el control y la actividad comercial la controlamos desde el concesionario. Ahora sí que entramos en el negocio. ¿Cuánta gente puede visitar Gran Valira? Bueno, nosotros tenemos 2,5 millones de visitantes anuales. Si esto lo divides por 140 días de temporada, pues te dará la cifra media. Desde hace un tiempo a esta parte hemos apostado por subir el nivel, subir el precio evidentemente, y estamos bajando un poquito el número de esquiadores, el número de clientes, porque ya sería complicado a nivel del centro de esquí, pero también a nivel de país. La circulación en Andorra, sabéis, desde hace 100 años tiene solo 2 entradas, por el Pas de la Norte, por Francia, por España. Esto no ha mejorado en 100 años. Las carreteras evidentemente sí, pero la cantidad de gente que puede entrar es limitada, entonces ya teníamos problemas de colapsos en el país y en las pistas. Entonces hemos ido subiendo el precio y bajando el número de clientes. Entonces ahora estamos entre los 2.300.000, 2.500.000, cuando había sido muchísimo más antes. O sea, había sido mucho más, y habéis apostado más por la calidad que por la cantidad. Oye, y en términos de historia, ¿cómo arranca? Luego te quiero preguntar bien cómo funciona Gran Valira como marca, cómo se crea una marca, cómo luego gestionáis diferentes, porque la verdad nos lo ha explicado Guillem, nos ha parecido apasionante. Pero, ¿cómo arranca tu padre, ¿no? Mi abuelo, el abuelo, la guerra civil. Depende de en qué bando estabas, pues te tocaba. Él era una persona que mi abuelo ya tenía en aquella época. Mi abuelo nació con el siglo 1900, él tenía 36 cuando empezó la guerra, o sea, no estuvo ni, salvo al final, que llamaron a los jovencitos del Bibrón, y a ellos no estuvo alistado. Pero como él era un artista, escultor, había hecho el Monumento a la República, había hecho la Medalla del Valor del Ejército Republicano, era de mi abuelo, que no se dio ninguna, solo hay una, el original, porque ya se perdió la guerra. Entonces él tuvo que exiliarse a Francia. En Francia estuvo muy poquitos días en un campo de refugiados, porque ahí salías del campo de refugiados, en la zona de Perpiñán, de Sarás, que 1 millón de españoles saltaron los Pirineos, se fueron para Francia, y Francia, para controlar un poco el lío, los concentraba en campos, algunos complicados, pero ahí podías salir si tenías dinero o tenías familia en Francia. Entonces un amigo suyo, pintor, que ya vivía en París y que ya era muy conocido, le mandó dinero y estuvo 3-4 días y ya se fue a París, se instaló en París. Este amigo suyo le presentó a un señor que le hizo de mecenas, se instaló, él era escultor. Y todo bien, pero claro, empezó la Segunda Guerra Mundial y luego se vinieron hacia el sur, porque la Segunda Guerra Mundial con Hitler, y ellos ya tenían, porque el gobierno español le pagó la medalla al valor con pasajes para irse a Argentina. Y ya se iban para Argentina. Y entonces mi abuela, pasando por aquí, por Andorra, ya se encontraban para ir a Toulon y coger el barco. Dice, pero si aquí hay un país que Franco lo ha respetado, que es como Suiza, y dicen que Hitler lo va a respetar, por aquí se quedaron. Y aquí vino. Y al venir de Francia él y traer todo el taller de escultura, ya sus amigos franceses le dijeron, si vas a Andorra y no hay nada, solo hay nieve. Y entonces ya mi abuelo ya se vino en bicicleta el último día, porque él fue varias veces, estaban aquí en Auch, muy cerquita, fue trayendo todos sus enseres, y ya trajo 2 pares de esquís, uno para él y uno para mi padre, y esto debe ser el año 40. Bueno, esquí. Y sus amigos franceses, que hay gente que no sabe que el esquí nació en el Pirineo, el esquí en Francia,
eran los grandes campeones en aquella época eran de los Pirineos, porque en los Alpes no habían estaciones de esquí en aquella época, en los años 40. Entonces los campeones del mundo eran muchos franceses y ellos venían aquí a enseñar a nuestra gente, a enseñarnos a esquiar. ¿En Andorra ya se esquiaba o no? No, aquí se subían andando, había ya, sí, cuando yo con mi padre había varios españoles que habían también exiliado, que estaban aquí en el exilio en Andorra, y era una actividad, mi padre me decía, y yo le decía, ¿por qué subíais andando a esquiar? Y dice, bueno, es que no había ni cines y no había nada que hacer. Entonces, dice, hacíamos una carrera el domingo y venía muchísima gente, venían 500 personas. Dice, ¿cómo venían? Que sí, subían en autobús, cuando llegaban andando, se traían el bocadillo, todos a ver la carrera. Era una maravilla, y dice, porque claro, no había nada que hacer, había muy poquita cosa. Contar que cuando mi padre llegó aquí en el año 40 con mi abuelo, había más animales que habitantes de Andorra. Eran 5.000 habitantes y había 15.000 animales. O sea, era un país muy, muy agrícola, muy pobre, que aparecen 15.000 españoles de golpe, y esto fue un lío. Bueno, y ahí empieza el esquí. Aquí se iba al colegio hasta los 14 años, había el colegio español, el colegio francés. Mi abuelo dice, bueno, una buena idea ponerte en el colegio francés. A mi papá, que tenía 9 años, dice, así aprendes un idioma gratis y aprendes el francés. Pero claro, a los 14 años acaba y él empieza a esquiar, llega con 16, como él era español, aquí es muy difícil, incluso ahora es muy difícil ser andorrano, y en aquella época, si no era por sangre, no había manera, o sea, aunque nacieras aquí. Entonces mi padre era español y entró en el equipo de España de esquí con 16 años, ganó varios campeonatos de España, estuvo en 2 Juegos Olímpicos, y cada vez que volvía de viaje de Zermatt o de estas grandes estaciones alpinas, le decía a su hermana, Adelaida, todos los campeones de esquí austriacos, italianos, tienen una tienda de deportes en su pueblo. Entonces, en el año 51 montaron Viradomat Sports, la primera. O sea, es la tienda que tenéis ahí abajo. Sí, la tienda con mi tía, y mi padre era un gran emprendedor, pero al lado tenía una gran trabajadora y una señora que era su tía, mi tía, su hermana. Entonces mi padre decía, pues, tendríamos que abrir una segunda tienda. ¡Pum! Entonces él volvía y decía, bueno, ha ido bien. Y claro, la tía decía, sí, claro, aquí he estado yo. En aquella época las tiendas se abrían a las... o sea, no había horario. Yo recuerdo, viernes y sábado las tiendas estaban hasta las 11, las 12 abiertas, y bueno, y así empezó. Y luego en el año 56 mi papá dice, bueno, y podríamos hacer un remonte en el Pas de la Casa, que es el lugar donde hay los franceses, hasta ahí sí que había carretera, un telesquí, 2, bueno, y hasta ahora. ¿Cómo en el año 56 se montó un remonte? Porque es bastante, ¿no? Sí, fue un lío. Bueno, claro, él tiene la ventaja que hay cosas que se aprenden leyendo y hay cosas que se aprenden viajando, ¿no? Sí, entonces él tuvo la suerte, claro, al colegio fue hasta los 14 años, pero si tú viajas, y el primer viaje, él siempre me contaba con el equipo de España, se estuvieron un mes en Zermatt. Claro, tú llegas con 16 años en Zermatt y eres una esponja, y absorbes, y si encima en casa, pues bueno, el abuelo escultor, dice, bueno, es un tema que no se hereda, ¿no? Dices, bueno, yo tendré que buscarme la vida. Entonces él decía, bueno, pues ¿por qué no una tienda de deportes? Bueno, y ya se empezó. O sea, él era una esponja y aprendía mucho. ¿Por qué Pas de la Casa y no...? Bueno, porque era lo que aquí la carretera no llegaba, no estaba conectado. Y en invierno se cerraba por la nieve y tú llegabas en coche hasta Ransol y aquí se quedaba. En cambio, en Francia, desde Hospitalet al Pas de la Casa sí que había, el acceso era entonces había para que se podía pasar. Entonces mi padre siempre, cuando me veía ya los últimos años, cuando empezábamos con Gran Valira, nos decía, ¿cuántos franceses tenemos? Y le decíamos, bueno, el 14%. Yo tuve el 100% el primero, ya todos franceses, pero claro, desde aquí no se llegaba. Entonces toda la clientela era francesa y él, bueno, claro, con contactos, amigos, él tenía amigos que eran, por ejemplo, el señor Pomagalski, que es el fabricante francés número 1, eran amigos suyos, se conocieron, y el señor Pomagalski estuvo en un hotel que teníamos nosotros en Pas de la Casa todo el verano haciendo el primer telesquí con mi padre. Y él, bueno, los bancos de Andorra que empezaban también en aquel momento y le hicieron confianza, amigos, y bueno, el primer telesquí, que luego ya os enseñaré con la historia, que le llegó todo el material, lo tenía perfecto, salvo el motor. Entonces el motor nevó, ya no llegó el motor, y un amigo suyo que era el señor Joan Lladós, que era el herrero, le dice, bueno, si quieres, con el camión este que tenemos para hacer la obra, lo levantamos, lo ponemos marcha atrás y conectamos la cardán del motor, y durante un año funcionó el telesquí con un camión. ¿Con un camión? Que le ponías la primera, funcionaba luego, y cuando tenía mucha gente ponía la segunda, la tercera, y le fue tan bien que cuando llegó el motor, el año siguiente decía, ¿sabes qué? Vamos a cubrir el camión con una casita que no le vea a la gente en el camión, y estuvo 2 años funcionando porque se fiaba más del Berliet que tenía que del motor, y así empezó. Oye, y
¿Cuándo, pues me comentaba Raúl, ¿no? Preguntaba, oye, ¿cuándo Pas de la Casa empieza a crecer de forma, o sea, porque entiendo que eso era no sé si un negocio o no, pero que era un negocio relativamente pequeño en aquel momento, no habría mucho esquiador, tampoco en Andorra había mucha gente, y la parte francesa tampoco hay muchísima gente, ¿no? No, lo que pasa que esto, la historia del esquí es un poquito, pues, no sé, la historia de SEAT, ¿no? El tipo que pone la fábrica SEAT en España, al principio y de repente pilla la ola y entonces ya no había ni mucho menos, aquí estaba La Molina, estábamos nosotros, estaba Nuria, Gavarní, Font-Romeu, poquitas cosas, y había poquísimos esquiadores en España. En Francia sí que empezaba a haber, pero entonces fue el boom, y siendo tan poca gente, sí, esto era un negocio que tú ibas a la SEAT cuando yo era pequeño y preguntabas, yo quiero un coche de color, le decía, mire, el color será el que llegue, ¿sabes? Y entonces el tipo, el que mandaba en SEAT en aquel momento era el de la producción, el marketing y el comercial era igual, porque aquí la gente iba y se llevaba el coche que había. Y en el esquí pasó un poquito lo mismo. Entonces, aquí te nevaba, la gente venía y el negocio empezó a funcionar muy muy bien, y agarramos este crecimiento de España y Portugal, sobre todo España, que era un país que también salía de una economía muy cerrada, que en la época de Franco, pero ya a finales de los años, o sea, 60, la década de 60-70, la economía española se empieza a abrir, empieza a haber un boom, la economía funcionaba muy bien y la gente empieza a viajar, y Andorra era un país que la peseta funcionaba, tú en España querías comprar francos suizos o marcos, no podías, pero en cambio aquí podías venir con pesetas. Entonces, y luego había todo el tema del tax free de Andorra, que tampoco lo habéis vivido, que sois muy jóvenes vosotros, pero yo estudiaba en España, yo estudiaba en un colegio en La Molina, que éramos, porque mi padre quería que esquiáramos, un colegio que esquiábamos cada día, donde estaba el club de esquí de La Molina, y las madres de mis amigos me decían, Joan, por favor, tráeme de Andorra aspirinas francesas, leche en polvo, queso. Yo sí que lo recuerdo de mi madre, iba a comprar alguna radio. Sí, no, las radios, tal. Y entonces estas dos combinaciones, pues claro, el tema de la peseta, entonces fue que el mercado español fue un boom, entonces fue creciendo, y cada año también es un negocio que cuanto más dinero ganas, la buena noticia se convierte en que más dinero inviertes, ¿sabes? Entonces era reinvertir. Ahora te bueno. preguntaremos eso, porque Sí. ¿cuándo te incorporas tú a...? Yo, ¿Vives con tu padre? Sí, nosotros, la compañía, sí, mi padre y yo ya en el Consejo de Administración con él, aquí luego mi padre solo y mi tía, luego aquí hay un tema muy peculiar de Andorra que si habéis visto, vosotros veis la TV3, el Tor, allò del Tor, el foc encès, el foc encès tot l'any, entonces las economías de montaña y esto era un país, entonces esto tú en Tor, o en algún valle de las montañas de cualquier montaña, Pirineo o los Alpes, tú tienes varias autoridades, tienes el alcalde, pero luego tienes el Consell Comarcal, o tienes la Diputación, o tienes la Generalitat, o tienes la Comunidad Autónoma, y luego tienes el Gobierno, y vosotros en España tenéis Europa. Y lo que piensa un alcalde tiene muchos controles para que no pueda hacer cualquier cosa. Aquí, como esto es un país, tienes poco. Entonces, la vida de un extranjero, sobre todo mi padre y mi tía y muchísimos que vienen de fuera, al no poder acceder a la nacionalidad, había un cierto temor a esta invasión que hubo de gente con mucho talento, porque de España vinieron gente de todo tipo, muchos muy preparados, y claro, les dio, aquí internamente les daba mucho miedo que la economía quedara en manos, lo que ellos decían, extranjeras, y claro, eran extranjeros porque no nos dejaban ser andorranos tampoco. Tú no podías tener un negocio a tu nombre. Esto hace solo 6 años que aquí en Andorra existe una ley que un español o un extranjero puede tener el 100% de una compañía. Entonces todo funcionaba con que se llamaba prestanombres, que era gente que te hacía un contrato de fiducia, los negocios estaban a nombres de otros, y era todo un temita, y bueno, y mi padre y mi tía sufrieron mucho, y bueno, al final el ayuntamiento nos hizo la competencia y acabamos fusionando forzados, y pasamos a tener la mayoría de una compañía, pero que ya no era 100% nuestra, pero bueno, tuvimos lo que al principio pensamos que sería la tranquilidad de asociarnos con el ayuntamiento. Pero ¿Esto qué año fue, más o menos? Esto fue en el año 67, 69. O sea, por eso en Camp era accionista de... Exacto. De Pas de la Casa, entonces se llama Pas de la Casa. Sí, mi padre tenía adoración a los agricultores y la gente que tenían vacas, caballos, porque mi padre en el año 56, para obtener el primer permiso, había un señor que es un señor que yo lo conocí, que era el alcalde en aquel momento,
que era un señor que tenía sus vacas, y él venía a mi padre con fotos, le decía, señor Torres, era el señor Pérez Torres, le decía, mire lo que hacen en Cerma, tal, y decía, tal, ¿y qué hacen con las vacas en verano, estos aparatos que pones tú, los cables? ¿No? Y él venía, no, mire, tal, y le traía informes de la gente allá, decía, ¿y las vacas, tal? Entonces él decía, porque era una gente que sabía que necesitaban del territorio para sobrevivir, y él lo que quería, y esta gente querían quedarse y que los hijos pudieran vivir en el territorio. A nadie le gusta que la gente se emigre, ¿no? Entonces este señor decía, entonces tú me dices que con esto que nos toca las narices durante 7 meses al año, que es la nieve, tú puedes hacer un negocio y nosotros podemos tener un beneficio. Sí. Y ahí creó el primer contrato, y yo tengo todavía el permiso que en el año 56, que le dice, este chico que va a hacer una cosa muy arriesgada para sus intereses, pero que puede ser muy beneficiosa para el pueblo del campo. Y esta era la mentalidad del país que decimos nosotros, que es, este señor puede ganar, el win-win que se dice ahora en inglés, por este señor lo tenía clarísimo, y siempre mi padre cuando había elecciones decía, ¿quién se presenta a este? Muy importante que gane un país, porque estos saben, un país, un agricultor, que saben de dónde salen las cosas, y que en inglés dirían how the world really works, ¿no? Esto lo saben los agricultores. En cambio, cuando venía otro tipo de gente con ideas, ya decía, ay, entonces se nos complicaba. Y bueno, y este contrato nos fue muy bien, pero eran contratos cortos, mi padre no era andorrano, mi tía tampoco, y bueno, al final, para dejarlo bonito, nos fusionamos con el ayuntamiento. Bueno, nos hemos tenido que cambiar porque estaba llegando gente. Suerte, ¿no? Porque si no, sí, aquí vivimos de que la gente esquíe y coma y que... Y nada, quería saber el tema de las concesiones, cómo ha ido cambiando desde el primer papel que le firma tu padre el payés hasta el día de hoy, ¿no? Porque ayer lo hablábamos también de decir, oye, aquí se está haciendo una inversión muy grande, entiendo que las concesiones tienen que ser a muchísimo tiempo vista. Sí. Aquí cosas buenas del país, cuando un país es pequeño, tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La desventaja es que cualquier acción pública del político, vas a hacer una carretera y dices, y cuando ves el plano dices, esta carretera voy a fastidiar a Pepe y voy a favorecer a Manolo, y es muy duro porque es demasiado pequeño. Entonces nosotros necesitaríamos algún organismo superior que nos controlara. Pero una cosa buena es que tienes el poder cerca, que por un lado es malo, pero por otro lado es bueno. Entonces todo lo que es el modelo de gestión, aquí se ha trabajado mucho con el gobierno para decir, oye, mirad lo que hacen los países serios, las inversiones, cómo vas a amortizar una inversión de un telesilla, que aquí haces una raya en un plano y enseguida son 10, 12, 14 millones de euros, y dices, bueno, y esto tienes que estar aquí muchos años para amortizarlo. Y entonces aquí sí que es del año 85, hasta el año 85 aquí las concesiones te la daba, era un contrato privado que te daba un alcalde. El Pas de la Casa, no sé si lo habéis visto, el Pas de la Casa todo es terreno público, y ellos vieron que en Cataluña había una figura jurídica que era el censo enfiteutíco, y digo, bueno, pues más o menos, tal, y ahora era el ayuntamiento que te cedía un trozo de terreno, y aquí los contratos eran la primera concesión de mi padre fue a 4 años, 2 años gratis, 2 años a 2000, luego le hicieron 10 años, y al final 20 años, y cuando se hizo la definitiva, que esto fue en el año 69, la tuvimos para 70 años. Sí. Pero en el año 85 sale el Código de la Administración, que es como digamos la ley de contratación pública en España, y empiezan a poner orden, tal, y ahora nosotros firmamos en el año 2024, marzo de 2024, por eso me ves la cara que estoy tan contento ya y más relajado, una nueva concesión a 50 años. Y una concesión a 50 años que también hemos convencido al gobierno, y así lo contempla la ley, eso que os decía yo, que no puede haber dentro de un perímetro un señor que esté haciendo la nieve, que la esté pisando, que te esté mandando y que te venga un señor a hacer un negocio de escuela de esquí. Esto en España no está regulado, y que no está regulado como aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que las estaciones de esquí españolas o las francesas hacen la nieve, la pisa, y viene un señor y hace un negocio que es dar clases de esquí para enseñar a esquiar a los alumnos, y cobra por esto sin necesidad de ninguna autorización del centro de esquí. Esto no tiene ningún sentido, y cuando la gente, los mismos alcaldes en Francia que dan estos permisos, o en España, cuando les dices, oye, en la piscina municipal, si yo voy a dar clase y pongo un cartelito en la piscina que pone, doy clases de natación, no, hombre, esto no, ay, ¿por qué no? Ah, bueno, no, pero es que paga el forfait, no, yo ya pagaré la entrada. Entonces, lo que está bien en un ámbito cerrado, aquí como es grande, les cuesta. Entonces, aquí en Andorra no, aquí en Andorra la actividad comercial
es del concesionario y la tiene que controlar el concesionario. En Austria, por ejemplo, cuando yo me quejo de mis alcaldes, porque aquí ahora en Gran Valeria tenemos 4 alcaldes, 4 alcaldes, es decir, 4 municipios, ¿no?, que gestionan los territorios. ¿No? Yo a veces me quejo y en Austria te enseñan, estaciones como Schladming o como Kitzbühel son muy bajitas y el territorio ahí, hay mucho territorio privado, aquí todo es público. Y en cambio allá, entonces dices, tú te quejas de 4, dice, yo telesillo tengo 14 contratos con 14 familias del pueblo. Entonces yo ya no me quejo mucho de las concesiones porque en Austria la tienen más complicada, pero aquí sí, tenemos concesiones, te permiten, la última es de 50 años y está muy muy regulado, la exposición pública, tienes que, cuando haces un contrato tiene que ser, digamos, abierto a terceros, etcétera. ¿Le pueden dar la concesión a, digamos, cualquiera que venga con dinero? Imagino que no. ¿Qué necesitas para que te den una concesión? Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, lo que necesitaríamos nosotros si nos la quisiéramos vender. Ahora, tú puedes ceder la concesión a un tercero, pero lo primero que te piden es la competencia técnica del que te la compra. Es decir, saber gestionar una... Sí, aquí nos viene un fondo, que esto es, sabes que los fondos tienen mucho dinero, y tienen un fondo y el municipio puede vetar la operación, no me digo usted no. Ahora viene un fondo con St. Anton o Kitzbühel, el fondo Ibarra General, entonces sí, entonces aquí lo primero que se mira efectivamente es la competencia porque no es fácil lo nuestro. Y antes, como contabas un tema que para mí es muy interesante, es de cómo que el negocio, gestionáis íntegramente el negocio dentro. Sí, sí. En España, ¿hay pistas de esquí que ganan dinero o todas pierden dinero? Sí, no, en España hay pistas de esquí que ganan dinero. No se explica mucho en los que estamos cerquita. Tú te vas a Estados Unidos, pum, y te abren los libros y te lo enseñan todo. Te vas a Austria y nos enseñan. Aquí viene un austriaco y le enseño todo. Me viene mi amigo de Vaquera y a lo mejor nos enseño todo. ¿Sabes? Entre nosotros, cuando más cerca estás. Pero sí, tú tienes nuestra... Pero hay muchas estaciones que son públicas, ¿no? Sí, que pierden dinero. No, en España tú tienes Vaqueira Beret, que es una empresa privada y gestionada privada y que gana dinero. Y yo creo que Masella, por lo que yo tengo entendido, que es privada también gana dinero. Los demás han ido cediendo todo porque ya veis vosotros que habéis estado en Andorra. Aquí hace 40 años no te preguntaba nadie si iba a nevar o no iba a nevar. Aquí llega el mes de septiembre, octubre y ya me van viendo por la calle. Juan, tú que debes tener previsiones de la NASA, ¿qué dicen? Pero claro, el señor que tiene una tienda de lo que sea, pues está pendiente de si van a venir los turistas a comprar. Antes aquí la gente, cuando os decía antes que venían a comprar la leche en polvo, el queso, pues venían a comprar. Era como un gran mall Andorra para España y Portugal, que venían aquí en masa, compraban de todo y se iban. Ahora aquí la gente viene a esquiar y de paso compran. El diferencial de precios ya no es tanto, entonces claro, ahora todo el mundo está pendiente, los hoteleros, los comerciantes, de decir a ver si esto del esquí funciona, están todos muy pendientes del tema de la nieve. Entonces claro, con esta importancia, los territorios, cuando hay una estación de esquí, porque por la razón que sea no funciona, el poder público agarra esta empresa y la hace funcionar, aunque sea deficitaria, para todo el negocio inducido que tiene. Y en España esto, bueno, yo creo que en Cataluña, excepto Vaqueira y Masella, las demás todos ya pertenecen a Ferrocarrils de la Generalitat, que es una empresa pública que gestiona las 7 o 8 estaciones catalanas. ¿Y tú esto lo ves bien? O sea, Mira, nosotros, yo creo que hay algo de verdad ahí que tiene que haber una gestión, o sea, que no puedes dejar caer según qué territorio. No sé si conocéis Tabascan, el Pallars. Sí. Tú, esta gente que no tienen, como Andorra hace años, no había ni cine, como os decía, que hay muy poca actividad. Una actividad, el turismo de verano y el turismo de invierno es capital, ¿no? para que este territorio funcione. Otra cosa es que yo creo que ha habido experiencias, nosotros hemos participado en el mundo en varias, donde el poder público lo que tiene es que apoyar, y si no quieren y quieren seguir siendo propietarios, lo que es imprescindible, a mi modo de ver, es que la gestión sea privada. Porque por mil razones. ¿Cuál es la clave de la gestión? O sea, ¿cuántos años llevas tú gestionando ahora? No, y bueno, mi padre, yo entré en el Consejo de Administración porque mi padre, como te he dicho, a los 14 años dejó de estar en el colegio y yo tuve la posibilidad de estudiar en una escuela de negocios y tal, y cuando yo estudiaba le explicaba, boom, ya me trajo al consejo y había ciertas cosas que yo creo que le era muy útil. Y empecé con 18 años al Consejo de Administración, pero yo entré a trabajar aquí con 25 cuando acabé la carrera
24, 25, o sea que llevo casi 60, no, perdón, casi 40. 40 años. 40 años. Después de 40 años en el mundo ¿cuál crees que es la clave para que una estación de esquí esté bien gestionada? Bueno, yo creo que aquí, ¿qué es la diferencia entre lo público y lo privado? Es decir, aquí la clave es saber cobrar y hacerle entender a la gente que esto se tiene que pagar. Es decir, no tiene ningún sentido que jugar al golf, un Greenfish, en el mes de julio, vete a Cádiz o vete... Y no es nada, pero ¿qué vale jugar al golf? Por menos de 100 euros no juegas al golf en un campo decente, y ya no te digo en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué tiene que valer 30 esquiar? Si tienes, digamos, la infraestructura, la inversión es más alta. Entonces, la respuesta, ya te la digo, es el territorio, que mandan mucho normalmente, porque esta empresa aquí es gestión privada y la mayoría del capital, gracias a Dios, es privado. Pero tú tienes 4 municipios que tienen, cuando ellos dicen las cosas van bien o van mal, no es la cuenta de resultados si van bien o mal, es que la cuenta de resultados ya es secundaria, entonces es la información que reciben de terceros, que normalmente es la gente que les vota. Que esto no va bien, que esto tal. Cuando dicen esto no va bien, es que no me va bien a mí, normalmente la gente, no dicen esto no me va bien, no, cuando no me va bien a mí. ¿Y por qué no me va bien a mí? No es culpa nunca mía, es culpa de Gran Valira, o es culpa de la estación, porque el forfait es muy caro. Entonces no es culpa de que el hotel no hayan renovado, no es culpa de que el hotel no haya puesto profesionales, no es culpa de que el hotel haya puesto un spa, no sé qué. Estos ya el va bien, ya siguen la senda. Entonces, al final hay mucha gente en el territorio que ir bien es que me vaya bien a mí sin invertir, y yo quiero hacer mi hotel muy caro y que el forfait sea barato. ¿Vosotros sentís que tenéis toda la presión de cómo le va a ir a la gente de Andorra? O sea, sí, claro. ¿Sabrías decir qué porcentaje del PIB corresponde no solo a vosotros, sino... Aquí se dice que el turismo es casi un 30% del PIB en Andorra. Aquí tenemos el sistema financiero, el comercio. Ahora hay otras actividades. Andorra ha entrado en la nueva era de la economía, se ha abierto. Os he dicho que ahora ya se puede tener una empresa al 100% capital extranjero, y está entrando nuevos tipos de negocio que están cambiando un poco la filosofía de lo que eran los negocios. Pero el 30% turismo, y probablemente el 70-80% es turismo de invierno. O sea que una cuarta parte, directa o indirectamente, viene del turismo de invierno seguro. Y esto se nota, efectivamente. A veces también es responsabilidad nuestra explicarle a la gente, operadores, que hacia dónde vamos nosotros, y para que sigan en la misma senda. Porque no tiene sentido que ahora un forfait aquí cueste 69 euros cuando hace 5 o 6 años valía 40, este incremento, si el hotelero no sigue, y porque el señor que puede pagar 69 está dispuesto a venir a un tipo de hotel, a un tipo de comercio, los restaurantes y todo así en la línea. A veces también es cosa nuestra explicarlo, pero sí que hay esta diferencia. Y si Raúl y yo tuviéramos que montarnos, porque sé que nos habéis explicado que tenéis la línea esa de consultoría, ¿no? Sí. Si él y yo tenemos que montarnos una pista, una pista de esquí ahí en Sabadell, aparte de nieve, ponerle en Cáceres y yo en Sabadell, ¿qué serían las 3 cosas que tendríamos que hacer? Y decir, oye, por ejemplo, lo que has dicho es, dentro de mi recinto, todo el negocio lo tengo que capturar. Seguro. Esta es la clave. Es decir, la clave es que tú en el interior, y aquí tenemos uno, que es el único que se nos ha escapado, es el real estate. En Estados Unidos ellos negocian con un parque nacional normalmente, en lugar de hectáreas son acres, y aquí yo monto mi empresa. Entonces ahí también les dan permiso para hacer los hoteles y los apartamentos. Porque vosotros no tenéis los hoteles. Esto tenemos nosotros. Porque en el modelo de campos de golf, nosotros en Fueraventura, en la Caixa, en la Caixa cuando se construyeron varios hoteles, porque Fueraventura en sí en aquel momento no era súper tal, pero sí para intentar capturar ese valor. Claro. Sí, las grandes compañías en nuestro mundo, en el mundo del esquí, las grandes, el número 1 es Vail Ski Resorts, que tiene varias estaciones de esquí en Colorado y una ahora en Utah, y tenían alguna participación ahora están comprando en Europa. Y cuando tú ves los números, el real estate es importantísimo. Es decir, las cifras de facturar de Vail se disparan, porque claro, si tú empiezas a vender apartamentos y vendes, y entonces los condominios que hacen ellos y el hotel, entonces el número en el esquí también son muy buenos, porque os decía 69 en nuestro forfait, estábamos encantados. El año pasado, este año están cerca de $400 un día de esquí. Vail, Aspen, las grandes estaciones están cerca de 400, porque ellos tienen una teoría de decir, tú quieres venir a esquiar el día que hace sol y que está todo bien, este día te voy a cobrar
muchísimo. ¿Y los días que no hace sol baja o no? No, sí, baja, y sobre todo lo que te priman mucho es el forfait de temporada. Ah, ok. Te priman que vayas una temporada. A lo mejor te cuesta, lo tienes que comprar el año anterior y te cuesta $1.500. Dice, pero si estos son 4 o 5 días de esquí, dice, sí, pero tú estás compartiendo el riesgo porque me lo pagas antes y vas a correr un riesgo. O sea, en lugar de un día, tú dices, oye, compra el forfait de temporada. Sí, ellos dicen, en lugar de pillarle 40 euros por día, varios días de este señor, le voy a intentar pillar, voy a intentar que cada persona sea $1.500, que es un forfait de temporada. Y entonces puede facturar Bale. Bueno, Bale facturan, ahora estábamos con una de Utah mirando, no recuerdo cuál era de ellas, pero son 2.000 millones. 2.000 millones. Sí, sí. Nosotros tenemos un forfait común, porque hay las dos, en Estados Unidos tienes Bale Ski Resort y luego está Aspen, entonces hay dos agrupaciones de forfaits que ellos han hecho, que es el Iconic Pass y el otro no me acuerdo cómo se llama, que es el de Alterra. Entonces sirven para esquiar en varias estaciones del mundo, incluida Gran Valina, ¿no? Entonces puedes ir a Zermatt, tal, y estos les cobran un forfait de temporada. Y la agrupación esta, yo les digo a los chicos de control, de oye, mandarme el reporting de vez en cuando, que tú ves, claro, 700.000 forfaits a una media de 1.000 entre los jubilados, los que damos gratuito, tal. Entonces de repente, forfaits de temporada de estos, del Icon Pass, 700 millones. ¿Y en Europa quién sería la estación más grande? Bueno, ahora como os decía, porque aquí hay la problemática más grave de la gestión de los centros de esquí es que tú estás en terreno público, el terreno público, tú si has estado en Portaventura, Vilaseca, Salou, sí, ¿no? Sí, ya sabes lo que es, ¿no? Sí, lo explicaba el otro día justo a un amigo, a un amigo francés, digo, nos hizo por Euro Disney, porque se pelearon entre dos ayuntamientos y fue Pujol que dijo aquí iba a haber un parque de atracciones. Sí. Entonces los ayuntamientos, yo estaba un día esquiando, no te diré el nombre porque es con unos amigos en Suiza, en una de las estaciones de esquí, y le digo, oye, que mañana voy a ir a comer con el jefe de pistas del otro lado. Me mira así, dice, yo con este no me hablo. ¿Y no te hablas? No, no, las familias no nos hablábamos, tal. Y yo iba comiendo, íbamos dos de Andorra, y le digo, esto es como Andorra. Y digo, ¿y tú sabes por qué no te hablas? Se quedó así, dice, me parece que una vez mi abuelo, con su abuelo, una vaca en la montaña, y esto que parece una tontería, Vilaseca y Salou, pues en las montañas también se tiene que gestionar, que es, hace 100 años aquí lo que eran las vacas, el fruto que te daba la montaña era la leña, la pesca y la hierba para comer los animales. Entonces, aquí con 1 hectárea más dabas de comer a muchas vacas. Entonces, si era mía o era tuya, entonces estos conflictos territoriales se mantienen en el tiempo, y luego los propietarios que tienes individuales y el municipio, que es, hemos de ponernos de acuerdo en qué quiere decir que vamos bien. Porque si tú tienes una cuenta de resultados que vas viendo y dices, oye, si esto va de fábula, que vamos muy bien, que tal, y de repente, oye, esto es un desastre, dice el alcalde. Bueno, un desastre. Sí, me dicen, es que a mí la gente me dice, entonces vamos a ver qué gente te lo dice, por qué te lo dice, y vamos a ponernos de acuerdo en qué es ir bien, porque a veces tú estás muy contento porque estás trabajando mucho, viene mucha gente, y yo qué sé, y este restaurante nos va de fábula, y a lo mejor el que le dice que no va bien, el que tenía el restaurante abajo, que dice que ahora no me viene nadie porque viene aquí. Entonces, a veces también nosotros hemos de ser, en catalán se dice curosos, hemos de ser cuidadosos con estos temas, pero es verdad que esta es la parte más complicada. El negocio lo tienes que controlar tú, porque si no, haces la nieve, la pisas y va subiendo la gente, y hay uno que te viene a hacer fotos y se gana muy bien la vida, otro que va haciendo la moto de nieve, tal, vienen las clases de esquí, tal, otro te hace un restaurante, y al final dices, bueno, lo complicado que es hacer la nieve y tal para mí, y el negocio para otro. ¿Qué porcentaje de los ingresos vienen de no puramente forfait? Digamos, restauración. Y ahora si quieres, nos dinos qué negocios tenéis. No, los porcentajes no tengo mucha idea, pero son, o sea, por ejemplo, hay un buen negocio que es la escuela de esquí, porque es de los pocos que son negocios variables. Aquí tú piensas que la inversión, o sea, el negocio nuestro del esquí es un negocio de costos fijos. Tú pones en marcha y ya tienes todo el año de costos, no tienes prácticamente gastos variables. El consumo eléctrico, si tuvieras que cerrar, tienes, pero tú al personal lo has contratado para toda la temporada, lo tienes que pagar. La inversión en el banco, le vas a tener que pagar la amortización del crédito que te ha dado para el telesilla, las ratrack que subiste, y el único que tenemos una parte variable es la escuela de esquí. Y la escuela de esquí sí, el monitor tiene una parte fija que es el salario mínimo, y luego en función de las horas va cobrando. Entonces esto, si lo gestionas bien,
el alquiler de esquís, que es otro negocio, este seguramente es el más rentable. Si tú no tuvieras esos otros negocios, solo vender forfait, o sea, no tuvieras restaurantes, no tuvieras, me parece también, ¿no? Decías, tenías negocios de... Sí, las tiendas, el negocio más rentable que hay en una estación de esquí es el rental, el alquiler de esquís. Tú cuenta que, así, ya la gente lo entenderá, porque no sé si los precios son exactamente así, pero tú compras un equipo por 500 euros y si es un premium lo puedes alquilar por 50 al día, quiere decir que en 10 días tienes amortizado. A ver, dime qué negocio hay que sea esto. Entonces, sí. Entonces nosotros tenemos las tiendas de deportes, alquileres de esquí, venta de material, tenemos las escuelas de esquí, la restauración y los remontes y los forfés. Y luego hay algunos, pues que el señor que va haciendo fotos y que cobra, el señor que va con las motos de nieve, actividades que pasea con las personas, todos estos, muchos de ellos los tenemos externalizados, pero están bajo nuestro control, cobramos o no cobramos en función del tipo de negocio, que hay algunos que empiezan, tienen una idea de que empezamos y pues no te cobramos, pero al cabo de los años sí. O sea que... Hostia, pero esto me parece súper complejo porque, claro, o sea, no sé si se ve bien el restaurante en el que estamos, pero esto para cualquier empresa, ya es, o sea, esto en sí ya es un empresote, solamente este restaurante. ¿Cuánto puede facturar aproximadamente Gran Valira? No, restaurante no, Gran Valira. Mira, ahora te diré lo de la facturación y os diré, nosotros yo creo que estamos, si calculamos, depende de cómo calculas, ¿sabéis aquello que dicen que la facturación es la vanidad, el profit is sanity, cash is the king. Entonces, nosotros tenemos muchos restaurantes externos. Si tú calculas todo Gran Valira y todas las estaciones, estamos del orden de 175 millones de euros. Algunos de ellos no son, por ejemplo, si yo quiero, digamos, tener chulear de facturación, pues el restaurante que tenemos, si un señor factura 1 millón de euros y nos paga el 15 de canon a nosotros, nos da 150.000, yo lo que cuento 150.000. Sí, pero tú podrías decir, no, 1 millón más nos queda al final el 150.000. Entonces, pero 175 es una buena cifra entre todos. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y qué profit puede tener? Si quieres decir el profit, pero a mí me interesa también no solo el profit, sino, porque yo me acuerdo... El EBITDA. Bueno, el EBITDA tampoco, porque yo entiendo que por debajo hay mucho CAPEX, o sea, muchas inversiones. Sí, una cosa es el beneficio que os genera y ¿qué porcentaje de ese beneficio reinvertís constantemente? Pues yo recuerdo hace años que te dije que vine aquí de consultor, yo como un buen negocio, pero dije, joder, este hombre tiene que reinvertir constantemente. Todo. Sí, este es el problema. Nuestro negocio, el problema que tienes es que si no va bien, que es una mala noticia, y si va bien, la lista de inversiones tiras para abajo y dices, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto también. Entonces, aquí se reinvierte. Nosotros, la política de nuestra compañía es el 80% de los beneficios los reinvertimos. Ahora, con el ayuntamiento, con la nueva concesión, como ellos son socios, nos han exigido, hemos puesto un pacto que también tenían algo de razón, porque a nosotros a veces la familia somos apasionados de esto, bueno, un telesilla de vamos a hacerlo de 8 y vamos y el ayuntamiento dice, oye, contaba con dividendos de, pues bueno, el año que viene. Y como nosotros somos una familia pequeña y que el dividendo efectivamente no nos va bien, pero todos trabajamos y no a veces, entonces hemos puesto que habrá un 10% de los beneficios de dividendo mínimo obligatorio. Pero porque muchos años no llegábamos. ¿Qué beneficios puede dar una estación como Gran Valira? Nosotros todos juntos, yo te diré el EBITDA, porque aquí luego cada asociación está en 35 millones de euros el EBITDA de todo Gran Valira, 35, 38. Y un porcentaje significativo, lo que has dicho, se reinvierte constantemente. Muchísimo, porque nosotros, bueno, es que claro, el problema que tenemos nosotros es que, bueno, el problema, que si tú quieres comprar coches, si tú eres un gestor de flota o un señor que tienes taxis y tal, a todos nos gusta el negocio de los otros, nos parece el más fácil. El pobre son los taxis de los. Pero tú te vas y dices, no, el tío de Tesla me lo hace muy caro, pues voy a ir al BYD, voy a ir a tal. Aquí telesillas te los venden 2, y los tíos viven 50 kilómetros uno del otro. Y dicen que no se hablan, ¿sabes? Dicen, no, tu amigo. ¿Cómo afecta la cuenta de resultados que nieve? No, claro. O que no nieve. Esto yo tengo amigos que no. Para que lo entendáis, lo que es un centro de esquí y cuál es el riesgo de un centro de esquí, y por eso por eso es bueno que sea una empresa familiar a veces, es que las empresas que han sufrido un COVID y pasaron de 100 a 0, es 0, aquí te puede pasar perfectamente cada año en cada momento. Aquí la nieve no llega, y ahora hace 20 años esto era un tema que no existía. El tema del cambio climático, el tema del aumento de las temperaturas, el tema tal, tú puedes tener este año mismo hemos tenido muy difícil el arranque de temporada.
Nosotros hacía 40 años, desde que yo trabajo aquí, habíamos solo el año 94. El año 94 fue el único año que no abrimos por la Purísima. Este año hemos abierto un día de la Purísima, el último, y ya tal. Entonces se ha complicado mucho más, se ha de invertir mucho más en cañones, pero claro, yo, para que la gente me entienda, empresarios amigos míos, les digo, oye, tú imagínate que tengas una espada de Damocles que te puede decir, tienes un COVID mañana, se te cierra y pasas a cero, y tienes que pagar los empleados, tienes que pagar todos los gastos. Este es el problema de la estación de esquí. Y Joan, ¿tú sí que notas que nieva menos? Sí, o sea, se nota que no sí. se nota con datos. O sea, Sí. No, es que la gente que está en estaciones de esquí no tenemos duda de No que tenéis esto duda. no hay duda, No hay porque duda de que- no, hombre, no, porque mira, yo ya creo que os lo he dicho antes, yo estudié en La Molina, cuando era, porque teníamos el equipo de esquí allá y entrenábamos cada día de esquí y bajábamos esquiando hasta el colegio, que no sé si conoces La Molina, pero esquiábamos hasta abajo muy a menudo y no existía lo que era un cañón de nieve. Mi padre aprendió a esquiar en Escaldes, que está a 1000 metros de altura. 2 meses al año me decía él que había nieve en Escaldes. Nosotros, cuando hicimos los primeros cañones en el año 85, yo todavía estaba estudiando, pero le dije a mi padre, quizás sería bueno que miráramos una estadística. Teléfonos la compañía eléctrica, que era FAS en aquel momento, que está aquí en Andorra desde el año 1930, y miramos estaciones meteorológicas, la más alta que tenían en Ransol, y el mes de febrero, lo que no recuerdo qué año, si era el 83, el 84, pero antes del 85, el mes de febrero de ese año que os digo, la máxima de temperatura fue 0 grados. En un mes. Había algún momento que bueno, esto es así, no hay duda, y no hay duda que está afectando, y no hay duda que ahora también es verdad que nosotros estamos invirtiendo mucho en paliar esta patología, y ahí estamos invirtiendo cada año más cañones. Nosotros producíamos, ahí fuisteis a ver los cañones, Sí, ¿no? sí. El primer año, 85, la primera instalación, producíamos 80 metros cúbicos de agua, 80 la bombeábamos y producíamos nieve con 80 metros cúbicos de agua por hora. Ahora hacemos 2000 por hora. En todo Gran Valira, en todas juntas, esto pasa, tu año de Arcalís, tal, estamos produciendo 4000 metros cúbicos por hora, la convertimos en nieve. Esto ayuda mucho. Y hay otro tema que te quería preguntar sobre el tiempo. Pues yo me acuerdo, ya te digo, esto hace 20 o 25 años, que yo recuerdo esto que has dicho de que como que tenías pronósticos, que tú sabías más o menos cuándo iba a nevar, pero con bastante antelación, de aquello como que... ¿Aquello funcionaba o no? No funciona. Y la verdad, nosotros no lo hemos dicho nunca, porque mentiras, procuramos no decir, eso no es la verdad, por ahí gente. Ahora nosotros, mira, cada uno tiene su truquillo, ¿no? Yo tengo uno que se llama Alex van der Laan, que es un chico que tiene un nombre holandés porque está afincado en La Molina, que es meteorólogo, no sé si lo sabes. Sí, yo Y lo yo sigo por Twitter, sí. En el Twitter sigo a muy poca gente, pero a Alex lo sigo porque el tío lo explica y él dice que 3-4 días tal, y de vez en cuando ya dice, oye, a 6 días, y este está conectado con todos los modelos de predicción del mundo, dice, a 10 días, sé que falta mucho, pero a 10 días, y tal. Y a mí cuando me lo dice el Alex, a 3 días, ahí va a misa, pero nada más no. Oye, también comentábamos un tema, no recuerdo, creo que es el 2003, se hace, no sé si es una fusión, porque Sí. realmente no es una fusión de Soldeu con Pas de la Casa. Sí, la primera de Gran Valira, Soldeu, Tarté, que éramos 2 competidores. Nosotros aquí en el Pirineo había Vaqueira, Soldeu, el Tarté y Pas de la Casa Roig, que éramos Competidores sí. ¿no? Porque aparte... Bueno, y con los territorios de ayuntamientos, lo que os decía de las peleas estas entre ayuntamientos, que aquí teníamos un trozo de terreno muy grande, se llamaba de la Concordia, que estaba en medio, que desde 1600 estaban discutidos qué vacas podían ir, qué tal, y no se podía hacer ninguna instalación, y nadie pensaba que pudiéramos fusionar. Y lo que creamos es una empresa, que es una sociedad, que es Nevasa, 50 y 50 cada uno, y esta es la que gestiona nosotros. Entonces las operadoras renuncian al derecho de hacer precios, hacer productos, tal, entonces ya se le cede este derecho a Gran Valira. Y las operadoras tienen que operar, hacer nieve, y buscamos un sistema muy copiado de Dolomitas, en el cual la retribución te venga por la mejor gestión. Es decir, se acabó, al tener un comercializador, se te ha acabado aquello de decir, no, es que en Soldeu me lo hace más barato. Entonces la competencia ya no se hacía por precio, se hacía por el tiempo donde el esquiador pasa. Entonces lo ves controlando con los forfaits. Con los torniquetes te dicen todo el momento dónde estás tú, si tú vas a un forfait, está aquí, Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? A todo el mundo. Y ahora se incorpora, nosotros compramos Arcalís hace 6 o 7 años, se han incorporado hace 3 años Arinsalpal, y ahora están todos con el mismo modelo. Los operadores operan, hacen nieve, la pisan, tienen los restaurantes, lo que quieren. Entonces, para que la gente vaya a esquiar ya no le puedes hacer un descuento, porque tú ya has renunciado a este derecho.
esto lo tiene Gran Valira. Y Gran Valira tiene el objetivo de maximizar el ingreso. Este es su objetivo estatutario. Entonces tú, si quieres que vengan a esquiar aquí y ganar mucho dinero, tienes que pisar muy bien las pistas, hacer buenos restaurantes y que la gente se quede aquí, en tu zona. Y entonces ahí va repercutiendo el ingreso. Entonces, todo este dinero va en función de... ¿Qué ventajas os trajo que Gran Valira sea, yo entiendo, como una comercializadora, ¿no? Sí. Porque entiendo que es fuerza de negociación. Sí, claro, si tú tienes una empresa que facturas 25 o una que factura 100, puedes contratar mejor personal, eliminas la competencia más cercana, te haces más grande, puedes cobrar más. Tú piensas que Soldeu y Tarté y Pas de la Cascara Roig cobrábamos 30 euros cada uno aproximadamente el forfait, 30 euros, pero estábamos unidos. Y de repente dijimos... aquí no sé si conocéis a Conrad Blanc, que era Conrad, que lo hicimos nosotros, que Conrad era un tío que porque ahí habían tenido sus problemas y el banco exigió poner un profesionales en la gestión y teníamos a Conrad al otro lado, que esto fue una suerte. Entonces con Conrad decíamos, Conrad, vamos a hacer esto, nos fuimos a las Dolomitas muchas veces a mirar, vamos a poner el precio a 35 euros en lugar de 30, que es el año que viene, 35 euros. Entonces tú, sí, dos hipótesis, no se vende ni uno o se venden 100%. Y vamos a poner también la venta, el forfait individual de cada sector a 30 euros. Entonces, si la gente no quiere comprar el de 30, entonces hemos tenido un fracaso, cero. Si la gente quiere tal, pues comprar todo el de 35, pues tendremos 1 millón y pico de esquiadores con 5 euros más. Y entonces esto seremos tontos, porque yo le explicaba esto a mi padre, que es, y cuando le explicaba, tú podrás esquiar aquí, allá, y nos repartiremos el dinero, y me decía, vosotras dos que habéis estado en ESADES y no sabéis repartir esto, es que es muy mal. Lo importante es que la gente pueda esquiar y luego ya vosotros que habéis estado en la universidad sabréis repartir este ingreso. Y efectivamente el primer año ya el 25% de la gente compró el de 35, y dices, oye, ya tenías un dinero para repartir. Y el segundo año ya fueron casi el 40, y al tercer año dijimos, ya no existe el forfait de 30, ¿sabes? Sí, ya es solo una única. Entonces tienes un ingreso superior, cuenta que tú agarras, y si lo haces como tienes que hacer las cosas, que esto a veces depende, que aquí como es un foro de empresarios, la gente sabe lo que es, porque detrás de estas cosas hay personas que se tienen que gestionar bien, pero entonces tú, ¿qué haces? El departamento comercial de las dos compañías dices, esto fuera. Los presupuestos, y evidentemente van a Gran Valira, y Gran Valira, el nuevo gestor de Gran Valira comercial dice, bueno, yo tengo gente buena y de aquí agarro este, y los otros, y los presupuestos de marketing también. Entonces tú tienes una fusión de dos compañías que ingresas más y gastas menos. Y estos, bueno, tú estabas en, sí, yo estoy en Alfa Corporate, estabas... Hice el Excel, no me acuerdo qué parte, pero yo me acuerdo, de verdad que tengo súper recuerdos de aquel momento, porque yo me acuerdo aparte que me enseñaste un mapa y dije, por aquí irá un telesillo, y yo diciendo, claro, yo flipaba, para que aparte eran muchos millones de euros las inversiones, el CAPEX que había. Oye, yo he hecho algunas fusiones y algunas ha salido bien, pero muchas nos hemos sacado muy difícil. La gestión, lo que tú dices, coger dos equipos, fusionarlos, no existe, o sea que es complicado, digamos así. ¿Cuál es el principal reto que tuviste en aquella operación? Hombre, la gestión de las personas. Y tú cuenta que en este tipo de negocios no es como yo ahora tengo una nuera que está casada con uno de mis hijos, que trabaja por internet el 100% del día, y el equipo, su equipo, lo conoce, y digo, pero no os habéis visto nunca personalmente. ¿No? Y tal, y al principio cuando entra uno nuevo al equipo, ¿qué le hacen? Pues tiene media hora para ir conociendo, tienes una parte de tu día, de los primeros meses, de conocer a los otros. Y aquí no, aquí son gente del territorio, gente que conoces a las familias, gente tal, y entonces hacer 50 personas que se van a la calle, pues esto no es fácil. Tienes que hacer el esfuerzo, explicarlo bien y decir, mira, es muy importante que la gente tenga la posibilidad de... ¿Consideras exitosa aquella operación? Sí. Sí, bueno, yo creo que ha sido... Porque nosotros copiamos Dolomitas y mejoramos algunas cositas, que ellos también cuando vienen aquí dicen, esto está mejor, que es el tema que hicimos una sociedad y les hicimos renunciar por contrato a las operadoras al derecho de poner precios, al derecho de hacer productos. Y esto es clave, porque si no dices, bueno, yo es que haré un descuentito aquí, entonces ya te mata el modelo, porque el modelo es aquí, la competencia que nos hacemos ahora en Andorra es por calidad de pistas, por calidad de restauración, o por calidad, y no hay competencia de precio, que esto es lo que te va matando porque vas bajando el ingreso, que es criminal. Es súper interesante, como eliminar la competencia y subiendo los precios y mejorando la calidad. Oye, una cosa que has dicho también, el P&L, ¿no? La cuenta de resultados, tienes un coste de estructura
coste fijo relevante, ¿no? Muy alto. Entonces, una parte, yo recuerdo en aquel momento también que traíais gente, ¿no? Porque traer gente también debe ser difícil, pero que traíais como asegurándos, ¿no? A temporadas con tour operadores, ¿no? Esto Sí, se sigue haciendo, sí, con, sí, sobre sí, todo, sí, con, sí. no me acuerdo, con ingleses. Sí, ingleses. Aquí la clave de la tour operación, que ha sido muy buena para el esquí, en los Alpes también ha pasado, por el Pirineo, la clave que ha sido la costa española, los ingleses y los aviones. Es decir, lo más caro del mundo es tener un avión parado en un aeropuerto quieto. Entonces, los touroperadores lo que necesitan es volar. Entonces, Lloret de Mar, aquí todos los responsables de las grandes touroperadores inglesas, Thomas Cook, todos estos que están, venían, ¿y tú dónde estás? No, yo vivo en Lloret de Mar. Y dices, ¿y cómo este tío vive en Lloret de Mar? Porque claro, ellos dijeron, el avión en verano hacen el back to back, hacen domingo a domingo, van trayendo tal, y dije, no, hemos de hacer lo mismo en las pistas. Y aquí nuestro actual socio, Sol de Baltarté, la familia propietaria Salvans, que él se fue a Inglaterra, tal, y es el que empezó con esto. Entonces, Toulouse y Barcelona es llenar el avión el domingo, el primer viaje vuelve vacío, pero a partir de cada domingo van trayendo, y nosotros en Andorra tuvimos un punto que teníamos 5.000 ingleses semanales, que esto era muy bueno. Ahora hemos ido reduciendo porque al subir los precios, pero sigue habiendo Toulouse sobre todo, vuelos que... Toulouse y la SEU, ¿no? La SEU para Londres es muy lejos, o sea, el aeropuerto es muy pequeñito, entonces los vuelos, está el ATR 72 que puede traer 50 clientes. Claro, estos vienen con aviones grandes, que vienen 300 clientes en cada avión y vienen de Londres, de Manchester. Los polacos también hacen el... ¿Qué porcentaje podría ser? El 12%. 12% de la gente que viene es con tour operación, o sea que sí que es un tema Bueno, relevante. lo que pasa es que la tour operación ahora, el inglés, el cliente inglés son el 14% y ahora está en el 10% que viene el tour operación. Este 4% ya vienen por su cuenta. Cuando conocen, ellos ya muchas veces hacen porque no les encaja o porque quieren ir a otro hotel o quieren conocer otro sitio, tal, entonces vienen en avión, alquilan el coche en Toulouse. Toulouse, la carretera desde Toulouse a Andorra se ha arreglado mucho, entonces está relativamente más cerca que Barcelona. Entonces siguen viniendo muchos ingleses. ¿Y habéis tenido algún momento crítico de decir nos vamos a la mierda durante todo este tiempo? Bueno, nosotros gracias a Dios al principio, mi padre pilló mi padre, al principio era lo que os decía, aquí se doblaba la facturación año a año, porque entonces todo se metía en un telesquí nuevo, se metía tal, y entonces siempre esto es un negocio que entonces lo que tienes que vigilar, aunque en las escuelas de negocio te expliquen aquello del apalancamiento, sí. Aquí en este negocio no puedes, has de ser muy prudente con el apalancamiento, porque tú... Tomar deuda. Endeudarse, si puedes, entonces en general todas las grandes estaciones, incluso en el mundo, el modelo americano, este es otro tema, pero el endeudamiento tiene que ser muy bajo y tú tienes que tener, mi padre siempre decía, bueno, nosotros tendríamos que tener el dinero en la caja para pasar un año si no nieva, tal, digo, bueno, y entonces tienes que ser muy prudente y no hemos tenido, gracias a Dios, ningún momento. El COVID fue un año duro, muy duro, pero lo fue para todo el mundo. ¿Hay estaciones de esquí que quiebren? Sí. ¿Y por qué quiebran? Por eso, por endeudarse. Bueno, o porque, claro, si tú te endeudas para hacer una instalación, que el que decide la instalación es alguien que no está metido en el negocio, por esto es muy importante tener profesionales, porque si no, a ver, sin hablar, sin criticar excesivamente, si tú tienes un hotel y yo quiero mi Teresilla que salga de aquí, y él es tu primo, que es el alcalde, yo quiero que salga el Teresilla de aquí, y el técnico, que es el que sabe, dice, no, bueno, el Teresilla tendría que ser de aquí, porque es donde lo que quieren los clientes, y empiezas a hacer las inversiones que no tienen ningún sentido, esto pasa mucho. Ha habido el tema del cambio climático que ha afectado a muchas estaciones bajitas. Vosotros pensar que grandes estaciones austríacas no lo sabemos, pero Kitzbühel, yo creo que está a 800 metros, Schladming a 900 de altura, Pas de la Casa está a 2050. Sí. Entonces, las ganadoras están siendo las grandes estaciones austriacas o francesas, Val Thorens, Zermatt, Saas-Fee, San Anton, las que tienen incluso nieve en verano en los glaciares, pues ahora están Verbier. Entonces, está habiendo una eliminación muy rápida de estaciones de medias bajas. ¿Tú crees que parte de, yo ahora pregunto por mis intereses, entre comillas, es la Molina, Masella, en 15 años se va a poder esquiar? Porque me hago esa pregunta, No, mira, yo lo que creo, nuestro negocio, si me dices nosotros qué pensamos, y la verdad, o sea, qué pensamos hace 10, 12 años, cuando esto ya se hizo evidente, el tema de que cada día iba a ser más complicado el tema de la nieve, es invertir muchísimo en nieve artificial, muchísimo,
y nosotros nuestro negocio es un tema que es duro, hay a veces partes del negocio, el negocio bancario, depende de en qué lado estás, si estás en la ejecución de impagados y tal, que has de ir a ver, esto no me paga, esto es complicado, pero a veces quizás el más rentable esta gente que compran paquetes de deuda, que de tal, hay gente, yo conozco bancos de aquí que dicen, no, esto nosotros no, porque claro, tienes que ir a la gente que conoces. Yo creo que aquí en nuestro negocio pasará igual, ya está pasando un poquito. Tendrás que tener un negocio que se te va cortando, que será más difícil, pero tendrá que ser mucho más caro. Tendrás que decir, de aquí para esquiar, se van a ir como los campos de golf. A mí me impresiona porque yo he visto en La Molina, solo, ¿no? Sí, claro. Solo el trocito de esquí, ¿no? De nieve y alrededor. Y yo que he estudiado en La Molina, y en La Molina había el tren, y sabes que hasta que llegas a Toses, al túnel de Toses, bueno, luego a la salida ya no, pero de aquí para qué tenían la máquina, una pieza especial para un quitanieves, entonces ponían, cuando nevaba 2 palmos, se ponían y limpiaban, como si fueran en Alaska. Ya. Oye, ¿cómo se compra una estación? Porque habéis comprado Ordino Arcalis, ¿no? Sí. ¿Cómo se compra? Porque no debe ser nada trivial, ¿no? Comprar una estación de esquí, porque aparte está un poco lejos. Yo un día, no sé, que me dijo, no, han comprado Ordino. Tú, sí. ¿Cómo se compra? ¿Vas al supermercado y compras? No, pero... No, bueno, nosotros Arcalis... ¿Esto era público? Sí, esto era una empresa pública y te explicaré cómo fue la compra. Entonces nosotros tenemos una asociación aquí, que es la Asociación Esquí Andorra, que es la patronal de estación de esquí. Nosotros nos conocemos todos, íbamos siguiendo y conocemos mucho, digamos, el intríngulis nacional, ¿no? Y tú veías un ayuntamiento, que las cuentas son públicas, que cada año es 1,5 millones o 2 a la estación. Poniendo. Y tú al director le decías, ¿qué tal? ¿Qué tal el EBITDA, el no sé qué, el no sé cuánto, tal? Y entonces en el pueblo hay gente que dice, bueno, oiga, nosotros nos tenemos que dedicar a tener las aceras limpias, a tener agua, tal, porque esto de poner para un pueblito pequeño. Y entonces ahí es donde empiezan las discusiones de decir, oye, ¿y no os parecerías si esto lo pasarais de mano y pasara a manos privadas? Porque entonces nosotros lo integramos en Gran Valira, el precio sube, entonces aquí hay la discusión política, ¿no? Es decir, bueno, aquí llegarán ahora los de Gran Valira, el precio, no sé qué, pero claro, ahora, por ejemplo, en Francia ya hay una sentencia que ha prohibido regalar o hacer precios especiales a los niños de los pueblos de las estaciones de esquí. Sí, porque han dicho que todos los niños de Francia son iguales y que el niño de Courchevel tiene que tal y se han acabado. Yo no estoy de acuerdo, yo les digo, hombre, no. ¿Qué tiene que ver un niño de París que tiene Euro Disney, tiene cine, tal, con un pobre chico que vive en Courchevel que no tiene nada, ¿sabes? Sí, pues sí. Al menos tiene las... Pero bueno. Bueno, y si es privada o pública... Bueno, pues esto lo han prohibido, han dicho ya hay una sentencia reciente, que no se puede ahora hacer precios especiales por lugar de residencia porque es discriminatorio. Esto es muy bonito, el juez se ha quedado muy bien, pero el pobre niño del pueblo que dice, ahora no puedo ir al cine, no puedo ir a Euro Disney y tampoco puedo esquiar. El niño de Porté, ¿no? Que se lo explica, exacto, ¿no? O sea, que no tienen el porté ni colegio, porque son menos de 21 niños y ya tienen que ir al colegio a la Tour de Grau. Entonces este niño... Pero bueno, dicho esto, sí que hay una tendencia desde el poder público a ser, digamos, más generoso, no, el precio barato, no, los niños no sé qué, no, que aquí, no, que viene uno que quiere hacer una actividad, que tiene que cerrar la estación, sí, todo sí, y al final esto repercute en la PNL. Y hay gente del pueblo que dice, bueno, yo ni esquío, mi hijo tampoco, y yo lo que quiero, oiga, las aceras limpias y que el agua llegue y que las basuras y ta. Y aquí empieza la negociación y dicen, bueno, nosotros sí, bueno, entonces aquí contratan, en este caso fue a KPMG, Ajá. y entonces dice, bueno, KPMG, tal. Entonces al final la oferta, una oferta pública, y nosotros presentamos una oferta que era una ampliación de capital cash-in. Nosotros dijimos, le decía yo al alcalde, si te doy el dinero a ti te lo vas a gastar, entonces hacemos y tendré que poner, no es así, no, lo hablamos así, el municipio, entonces ya KPMG también, no, es que el ayuntamiento quiere decir, mira, no, el dinero, porque vamos, y esto a nivel interno, un país pequeño como Andorra se entiende, no, vamos a hacer una ampliación de capital y nosotros el dinero en lugar de darlo y vender de las acciones lo ponemos aquí y nos quedamos con el 75% del capital y comprometemos un plan de inversiones, entrará en Gran Valira, evidentemente... ¿Cuánto habéis invertido en Ordino aproximadamente? Uy, mira, en Ordino la primera inversión ya comprometida eran los 8 millones de un telecabina, que ha cambiado por suerte tal, luego se arregló un tema, bueno... unas inversiones relevantes. Sí, de 8 millones de entrada, que es pequeñita, ¿eh? A mí me gustaría saber cómo se valora. O
O sea, porque estamos... Sí, bueno, esto traen gente como él. Ahí ya me contaréis. No, ellos te hacen el cash flow, descuento del cash flow. Pero y tal si y cual. pierde, pues poco cash flow. No, y nosotros esto si lo haces público, nosotros la estimación, claro, ahí perdía dinero, pero el cambio es, y hay activos que siguen siendo propiedad del ayuntamiento que tenemos nosotros en la estación, porque el ayuntamiento ponía dinero, a veces compraba instalaciones y era... Yo creo, la verdad, que en esta operación en Andorra ha sido aceptada, así como al principio, de no, llegará Gran Valira, tal, y están la gente del pueblo contentos. Sí, a Ordino tenemos una particularidad que ha sido que hemos tenido mucha suerte, que esto tenéis que venir en verano, que hemos hemos construido un mirador, que es un reloj gigante, está a 2.700 metros, pero claro, las estaciones de esquí, ahora os voy a contar más penas de las estaciones de esquí, que llega el 1 de mayo y empiezas a gastar, hasta que llega el 1 de invierno, el 1 de diciembre y no ingresas nada. Bueno, porque los restaurantes en verano es muy poquita cosa, el tío que quiere subir en una silla te paga muy poquito porque dice, ¿qué hago arriba? Y hayamos conseguido construir un mirador que es espectacular, en un lugar que tienes unas vistas espectaculares, y hemos conseguido ponerlo como un punto de destino del turismo de verano de Andorra. Entonces el año pasado subieron 80.000 personas y ya pagan 22 euros, que es muchísimo para un verano, para subir a una cabina y una silla. Entonces, con muy poquita gente operando esto, también nos permite tener gente fija, rentable. Facturamos el 25% de Arcalís, creo, y no llega a 10 millones, pero casi, pero 2,5 millones los hacemos en verano. Pero son 50% del margen, para decirte. O sea, del 50% del beneficio lo hacemos en verano. Ha cambiado el paradigma de una estación que perdía 1,5 millones, 2, y ahora ya estamos en beneficios, y ha sido la clave el verano, y después cobrar más. Ya, se instrumentan los precios. No, que la gente pague. Que la gente pague. Okay. A nosotros nos ha venido gente que es, pero porque es normal, ¿eh? Te viene, el que tienes delante, si es un cargo público, no está en el negocio. No sabe. Entonces dices, bueno, es que este señor tiene aquí un grupo de 60 que los va a tener en el hotel y tal. Entonces nos venía, mejora de la gestión, ¿no? A ser empresa privada. Entonces nos vendían y nos decían, oye, nosotros veníamos aquí, teníamos 5 días, pero el viernes no pagábamos. ¿Vale? Y la comida, el viernes tampoco, para hacer más descuento, de tal, porque entonces tal. Entonces le decíamos, mira, ahora si el viernes no pagas, no esquías. Y si el viernes no pagas, no comes. Oye, y entonces esto... Ahora que has hablado de la temporalidad, ¿no? Pues dices, ¿cuántos días aproximadamente hay nieve? 140. 140, o sea que te quedan ahí... Al principio me parece un cartel que decía 150 días de esquí, ahora estamos ya en pospuesto de 140. 140. Oye, quedan 200 y pico días y tienes... Sin nada, claro. Sin nada. Bueno, en verano, entiendo, ¿habéis conseguido que en verano venga gente? O sea, porque yo sí que... Mi entorno sí que me dice, oye, Andorra es fantástico porque está muy preparado para niños, está muy preparado para el verano. Sí. Pero la pregunta es, ¿de verdad se consigue desestacionalizar o no? Bueno, es que los números del esquí son muy grandes. Es decir, nosotros un día, el sábado pasado, había en Gran Valira, el número, después si queréis lo enseño exacto para que no, pero claro. Del orden de 30.000 personas esquiando, un día, 30.000. Claro, ahora os he dicho que en Arcalís, 80.000 en toda la temporada de invierno, y a 22 euros. Aquí los 30.000, el precio medio entre los que tienen gratis del forfait de temporada está en 40 y pico euros, que es ya el doble. Entonces tienes muchísima más gente que pagan muchísimo más dinero. También es verdad que la infraestructura que tienes, de remontes, la energía que gastas, entonces es difícil. Lo que sí que te permite es, por ejemplo, aquí en Grau Roig o en Canillo, que tenemos el Family Park, te permite tener un restaurante aquí con un lago de Pessons, que es un lugar que ahora el ayuntamiento lo va a convertir en parque nacional, que una cantidad de gente, el restaurante que tenemos allá y la actividad de subir con unos vehículos que tenemos, tal, empieza a ser significativa. Entonces tú tienes la mayoría de la gente haciendo mantenimiento de los remontes y tal, pero ya empiezas a tener un cierto ingreso significativo. El restaurante ya no es aquello que la gente se viene, se come un bocadillo y se gastan 6 euros, sino que ya está en el gasto medio, ya funciona. Pero necesitamos más cosas, más ejemplos como el de hay estaciones, de Whistler con las bicicletas, nosotros Arcalís con el mirador, el Family Park en Canillo, pero eso te quería preguntar, o sea, estamos viendo que vais tirando más a todo más premium, ¿no? De lo de antes, que a lo mejor era más barato. Sí. ¿Cuál es la visión de Gran Valira y bueno, de vosotros, lo que hay por debajo de aquí a, no sé, 20 años? Cuando dices lo que hay por debajo... La operadora. La operadora. Ah, sí, bueno. La comercializadora sí. Más la operación. Sí, nosotros, cuando digo previo, nosotros no, o sea, valoramos muy bien lo que es el confort,
no tiene nada que ver con el lujo ofensivo, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, que tú que vengas a este restaurante a comer bien, nosotros tenemos demostradísimo que a un señor le cobras 6 euros por un bocadillo seco y malo y sale enfadado, y le cobras 15 por una hamburguesa bien hecha, o 18, 20 y sale contento. Fíjate el Fútbol Club Barcelona con el nuevo estadio, ¿qué va a hacer? Tú del Barça no debes ser. No, Del Cáceres. Del Madrid. Del Madrid y del Cáceres. ¿Ves? Aquí nosotros somos de 2 equipos, tú también. En España hay mucha gente que en Cáceres son del Cáceres y del Madrid, y aquí somos del Barça y de cualquiera que juega contra el Madrid. Hoy somos del Manchester, yo se lo digo. Y aquí tenemos de muy buen cliente, de gente del Real Madrid, o sea que, pero hacemos esta broma, somos 2 equipos. Lo que sí que dices a mí me parece muy interesante, que yo solo he vivido que vas a pistas de esquí, que te tomas un bocadillo malo con unas patatas fritas, pagas 15 euros, y aquí, no sé, ayer fuimos a cenar y dice, oye, pues el precio pagamos, no sé, 40 euros. Pero cenamos de chapó. Bueno, claro, entonces dices, hombre, pues... Yo lo del fútbol te lo voy a decir porque yo, a mis amigos de Madrid, que tenemos muy buenos amigos del Real Madrid, y saben, no sé por qué, muchas veces me llevan a comer al Bernabéu. Y el otro día estuve en el Metropolitano también, que me encantó. Tal. Tú puedes comer en estos sitios, y cuando hay partido, alguna final de la Champions, estas que últimamente estuve en una semifinal en Múnich, o la final de Londres en el, no sé cómo es el estadio de Londres, Wembley, que cenamos la media parte, fabulosa, tal. Ahora el Barcelona va a pasar de tener aquellos vasos de plástico que te dan la cerveza así, tal, y un poco que te sientas allá, y la gente, eso es confort y esto es calidad. No quiere decir lujo ofensivo, que dice, no le voy a pagar 150 euros por el... No. Entonces, cuando nosotros decimos premium, es esto, es aumentar un poquito la calidad, y la gente, hay muchísima gente que está dispuesta a pagar por tener un entorno confortable, comer como Dios manda y pagar un precio razonable. ¿Y tu visión a 20 años, cómo ves este mundo? Yo creo que nuestro mundo será cobrar más caro, esto se va a convertir en un producto de lujo, es decir, hay estaciones de esquí en el mundo, bueno, los americanos ya han venido aquí y han comprado 2 en Suiza. En nosotros la apuesta de Arcalís también fue aquí. Tú vas al Servicio Meteorológico de Cataluña y te dice dónde hay la precipitación histórica más alta, es el Valle de Arán, porque es que al norte, Valle de Arán, Arcalís y Pas de la Casa. Entonces nuestra apuesta también irá por la nieve, y será un producto que será más caro porque se va a convertir en una cosa no te diré de lujo, pero si la competencia desaparece, habrá gente que querrá siempre esquiar y pasar una semanita, y cuando haya la nieve habrá, yo creo, productos, ya se están haciendo productos de que tienes un forcillo, pues esquiar en muchas partes. Creo yo que habrá gente, el futuro será que tú contratarás un viaje, pero no sabrás dónde vas a ir a esquiar, porque hay años. Aquí un año mis amigos de San Antón vienen un año y aquí estábamos a tope de nieve y allá no había nieve en San Antón. Y dices, ¿cómo puedes en Sur? San Antón está tan alto. Y yo, no sé. Y había venido la borrasca que hace tiempo que no tenemos del Mediterráneo, de Levante. Sí. Entonces aquí te nieva mucho, en La Molina, tal, y aquí llega y nieva mucho en Dolomitas. Ellos en Dolomitas dicen, cuando haya agua alta en Venecia, quiere decir que hay bajas presiones en el Mediterráneo, el agua sube, entonces les llena Venecia de agua. Entonces nos nieva aquí. Yo cuando que sube el agua, en cambio en la parte norte de los Alpes, en la parte austríaca del Tirol, el subtirol sí, el norte no. Entonces yo creo que el mundo, el esquiador dirá, bueno, yo quiero ir a esquiar, ¿dónde? Ya veremos. Yo pago y ya veremos. Y será caro. Oye, y perdona, 2.000 o 3.000 empleados, parte serán temporales, porque aparte fijos, ¿cómo gestionas la rotación? Porque claro, habrá veo mucho, ¿no? Argentino, ¿no? Por ejemplo, tienen un argentino, pero para el año que viene ya no quiere volver, porque claro, es una pérdida de talento también, ¿no? Sí. Nosotros aquí estamos, creo que esto los chicos nuestros lo hacen muy bien, porque primero conseguimos que hace ya años, que el primer argentino vino en el año 72, de casualidad. Ajá. No sabíamos que esto de los inviernos, cuando yo tenía 12 años, era cambiado, que verano, invierno, tal. Había estaciones de esquí en Argentina. El primero era del Bolsón y llegó en el 72, y hemos tenido es una suerte que hemos tenido nosotros con él, y entonces el gobierno nos apoyó mucho, y se consigue el permiso de trabajo si eres de Argentina o de Chile. Lo hablábamos esta mañana, que había muchísimos argentinos, y bueno, también estuvimos con un chico chileno y pues son todos. Todos. No, tenemos miles de chicos argentinos, y es una suerte. Muchos ya se quedan. Tenemos un índice de repetición altísimo. Tenemos en todo Gran Valira 1.100, 1.200 personas alojadas. 1.200. O sea, que las alojáis vosotros. Sí.
Sí, sí, en apartamentos en propiedad, apartamentos alquilados, hoteles alquilados, y tenemos, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. El tema es que el temporero al segundo o tercer año se quiere quedar, y cuando te quieres quedar, el problema del alojamiento turístico en todas partes, las zonas turísticas pasa en España, en Ibiza, Playa, en todas partes de aquí, nos está pasando también que estamos vendiendo un tipo de cliente que está haciendo subir los precios de una manera desmesurada. Entonces hemos tenido que alojar a nuestra gente. Tenemos un índice de repetición muy alto, y tenemos una cosa, que es estos chicos que vienen de Argentina y Chile, la verdad es que depende de cómo se explique, se sabe decir con mucho cuidado, pero lo digo con mucho respeto, y es que son europeos que marcharon hace 2 generaciones allá y ahora vuelven. O sea, aquí no, en Arcalis tenemos una chica que el nombre y apellido no le diré exactamente cómo es, pero se llama Milagros Muñoz García. Y me dice, Joan, yo quería sacar el pasaporte español. Digo, mira, tú te vas con un pasaporte que te llamas Milagros Muñoz García, lo enseñas allá y te lo da, ¿no? Sí. ¿Y dónde era? No, mi papá, el abuelo vino de Galicia, y el otro, y mi mamá era de Albacete. Entonces, muchos italianos, esto es una suerte, porque esta gente, o sea, depende de dónde venga la gente, tienes que enseñarles muchas cosas. Estos ya saben, llevan las máquinas pisapistas, tienen el carnet de conducir remontes mecánicos de allá, la restauración, tal, saben las costumbres, saben lo que es la sal, la pimienta, saben lo que es cómo se sirve una cosa. Parece una tontería, pero es cultura. Tú te vas a Buenos Aires y te puedes pasar. Bueno, yo me fui con mi suegra y se lo pasó bomba. En el sentido de que si yo me llevo a mi suegra con 84 años a Japón y un día la tengo que dejar, que mi mujer y yo teníamos algunas cosas, volvíamos si ella se quedaba sola, y volvíamos. ¿Sabes que la señora de la pastelería, la abuela, tal, tenía una interacción, digamos, con la gente que tú en Japón? Bueno, ¿qué te quiero decir? Que son países hermanos, y no es broma lo que digo. Entonces esta gente solo necesita una cosa, que es trabajo. Ya está. Lo demás, los pones en un hotel, sabes cómo van, tal, tienen el tema de edad, no hay, y es europeos que han vuelven a tener. Entonces esto tenemos una gran suerte. Ahora, es una cosa en la PNL famosa que tú hace 15 años no tenías, o 10 años. Y ahora tenemos, ya te digo, en todo Gran Valera 1.200. Y claro, el coste no se lo puede repercutir ni mucho menos, porque si no, no les sale a cuenta. Entonces la gente, lo que te interesa a ti es que vengan aquí, y si el salario mínimo en Andorra está rozando los 1.400, 1.500, digo, bueno, yo si gano, estoy en un parking ayudando a tal, con 1.400, si vivir me cuesta 1.000, ya no me da cuenta. Entonces tienes que subvencionar el alojamiento, tal, de manera que el que menos cobre pueda ahorrar si quiere ahorrar, ¿no? Entonces, ¿y cuánto cuesta y cómo se hace un telesillas? Porque subiendo en el Funicam, ya sé que el Funicam es muy grande, tal, pero un telesillas normal, no sé. Sí, mira, ¿cuánto puede costar? ¿Cuál es su inversión? Mira, ahora nosotros estamos. ¿Cómo se pone? Sí, nosotros, claro, el problema es que tú tienes, antes había 4 o 5 fabricantes, 6, varios. Entonces los italianos compraron a los franceses, que eran Lehner, compró Pomagalski, los austriacos, que son muy grandes, Doppelmayr compró a los suizos Garaventa, y han ido comprando tal, ya hay 2 fabricantes en el mundo. Y entonces es muy bonito de ver cómo fabrican un telesillas, porque entran unas planchas así gordas con camiones, las agarran láser, y te sale una pinza de telesillas. Hay mucha tecnología detrás, mucho esfuerzo, pero son elementos muy caros. Entonces, para darte una idea, nosotros ahora estamos hablando de hacer un telesillas en el Pas de la Casa, que son 1.800 metros por 2 kilómetros, que tiene que ser de alta capacidad, es decir, tienes de 3.000 personas a la hora. Ahora tenemos un 4 platas que va a hacer 40 años, lo vamos a cambiar. Estamos entre un 6, un 8, y rondará los 14 millones de euros. 14 millones. ¿Y cómo se colocan los pilones? Porque ahí no llegan o sí que llegan los... Bueno, habrá sitios que sí que llegan, y otros que... El Funicam no llegan, ¿no? En Funicam varias pilonas están hechas totalmente en helicóptero. Totalmente en helicóptero. Totalmente, quiere decir que tú tienes que traer una maquinita pequeña para que te haga el agujero. La base del hormigón es un agujero que va con un hierro, y salen los espárragos donde luego irá la... Y esto, el helicóptero trae el hormigón. Primero tienes una maquinita que te trae el agujero, una maquinita te trae el hierro, un helicóptero te trae el personal, montas el hierro durante unos días, el agujero, y luego viene el topógrafo que te lo clava, y viene el helicóptero con el hormigón para que te quede clavadita, y cuando se seca el hormigón viene el helicóptero con la pilona y te la colocan allá, y en un lugar normal, si puedes acceder, haces un caminito con una retro, el camión es accesible, luego lo vuelves a tapar y ya está. Yo, cambiando un poco de tema, ¿os han intentado comprar alguna vez? Alguna vez sí. Nosotros cuando
Mi padre, bueno, ya os decía, alguna vez sí que han venido porque esta tiene un atractivo que es que encima un país depende de esta empresa, ¿no? Entonces está el EBITDA, está tal, y luego hay gente que por temas de... O sea, que tiene una importancia estratégica. Pero nosotros en serio no nos hemos puesto nunca a hablar, porque mi padre decía, pero es que si yo no sé hacer otra cosa, y dice, tú que has estudiado, a lo mejor pues ahí nos quedamos. Raúl me comentaba, tú como, porque yo ayer tenía una conversación con él, decía, bueno, es que hay negocios, porque él quiere ir muy rápido. Sí. Tiene 23 años, quiere ir muy rápido. Digo, hay negocios que hay que... Si me la quieres comprar, nos vamos a comer, ahora mientras comemos. Bueno, yo, a ver lo que tengo aquí. Porque... No, pero decía, hay negocios que se tienen que cocinar a fuego lento. Y la pregunta es, ¿este es un negocio de fuego lento o de ir rápido? Cocinar para venderla, ¿me refieres? No, para venderla o para... Porque él quiere ir muy rápido. No te aconsejo. Si tú quieres hacer una startup, decir, voy a crear... No, porque esto lo están creando en todas partes del mundo. Ahora donde se está viendo más es en Sudamérica, que son chicos o chicas de emprendedores que están... Entonces es una vida. No te lo digo en broma, una vida, porque hay 1000 cosas a hacer. Entonces, si tú quieres hacer una estación de esquí desde cero, te tienes que ir pues, a Azerbaiyán, a Kazajstán, a Uzbekistán, gente que tiene mucho capital, que el gobierno está buscando maneras de, por ejemplo, el gobierno de Azerbaiyán, ahora en la zona donde ha habido el conflicto con Armenia, que es la zona de Nagorno-Karabaj, para desarrollar ahí la actividad económica, la gente que está viviendo allí, bueno, ¿qué les hacemos? Pues han hecho el turismo, ya les nieva, Cáucaso, dicen, pues vamos a hacer una estación de esquí, y es el gobierno que paga. Entonces, cuando el gobierno paga, sí que se acortan los términos. Nosotros hemos participado y estamos siguiendo trabajando, ayudando al gobierno de Azerbaiyán en una zona en el Cáucaso, que es en Sharak, a 200 kilómetros de Bakú, y empezaron ellos el proyecto en el 2008. Estuvieron 3 años de construcción, pero esto sí que, cuando tienes el deep pocket, vale, pues si tú la quieres hacer, bueno, vamos a hacer un telesilla y con lo que gano voy a hacer luego otro, luego los cañones, luego tal, bueno, este año no ha nevado, no tenía cañones, tendré que esperar un año, entonces ya, ¿cuántos años tienes? 24. Pues mira, de aquí 40 años estarías para venderla. Si la quieres hacer. Si la quieres. Pero nuestro punto no es que en el tema de las startups, normalmente, o una parte muy. Bueno, sí o sí tú tienes que crear la empresa para venderla. A lo mejor te puedes quedar dentro. Y joder, ayer viendo esto decíamos, hostia, es que se nota mucho la diferencia de pensamiento y de inversión y de, oye. Entonces, bueno, entramos en qué tipo de empresa es mejor o cómo se toman mejores decisiones, ¿no? Porque... Sí. No, mira, no hay duda, nosotros la mejor estación de esquí de Sudamérica, Cerro Castor, en Ushuaia, que es donde van todos los equipos del mundo que le piden al propietario de Cerro Castor, por favor, que les deje entrenar, porque es donde hay, en verano nuestro, todos los equipos alpinos, suizos, austriacos, franceses, italianos, quieren, es la mejor gestionada tal. Es una empresa privada, un excorredor, el hijo del fundador es un excorredor de esquí del equipo nacional que se ha pateado, tal, porque aquí la clave es el producto. Así como hay otros negocios que el marketing también es importante, la marca, esto también. Pero aquí si el producto es una porquería, entonces el producto lo tienes que conocer y tienes que tal, y la nieve y pisarlo y tal. Entonces si no eres del mundillo, yo creo que es un problema, porque entonces empiezas a tomar decisiones muy marketingeras, no, haremos esto, lo envolveremos, tal, pues la gente va y no. Entonces esto... No. Oye, después de 40 años trabajando lo mismo y en todo esto, si tú volvieras atrás, ¿qué cosas harías diferentes? Yo si volviera atrás, sabiendo lo que sé ahora. Sí, lo que sé ahora. Yo me vendría contigo y con los amigos de mi hijo que estáis en esto de las startups y de tal, porque tú ves amigos míos, familias tradicionales de toda la vida no, ya te digo que aquí la gente, no, o sea, ¿qué harías? Pues sí, dedicarte a este mundo de... O sea, ¿qué decisión cambiarías de la que has hecho y te arrepientes un poco? No, de arrepentirme nunca me arrepiento de nada, si puede ser, porque dices, bueno, esto ya está, pero seguramente, por ejemplo, mi padre, cuando te dije que estuvo a punto de ir a Argentina, si en lugar de ir a Argentina hubiera ido a Estados Unidos, con la mentalidad que tenía él de emprendedor, tal, ahora sería el rey del esquí en Estados Unidos, que es diferente de ser aquí. Aquí hemos pasado todos, todo nuestro mundo, mucho esfuerzo y recursos a veces son de aquí, de discusión con la administración pública.
porque el territorio. Entonces yo veo gente que se pone ahora, o por ejemplo el tema de la Viladoma de Sports, ¿no? Que tú ves ahora 18 tiendas, no sé qué, tú ves el stock que tiene la familia, ya, no sé qué, tal, que empezaron en el año 51, que son 75 años pronto de tal. Y de repente ves algún amigo común nuestro que en internet hace para vender, pinta, tal, dice, le han ofrecido no sé cuántos, dices, coño. No, y no ha robado nada y tiene todo el mérito del mundo, pero me refiero, digo, hombre, haberte puesto en este mundo, ¿sabes? Quizá era, desde el punto de vista, no sé si nos lo hubiéramos pasado, nosotros es un negocio que también tiene la parte, ¿no? Tiene la parte del sexy business, que le llaman, que yo tengo un amigo que tiene fábricas de unos tornillos de fibra de carbono, que tal, que cada vez que nos dice, ¿quién quiere venir a ver la maquinita que hago? Pues nos llamamos, en cambio esto, sí, también se piensa la gente, ¿no habéis visto en el cañón de nieve, aquel que tiene un cartel que dice, el cañonero dice, ¿qué mis amigos qué se piensan que hago? Y sale el tío todo el día esquiando. ¿Qué se piensa mi mujer que hago? Y lo que realmente hago es trabajar muy duro y tal, es muy bonito, ¿no? Aquí se piensa la gente que estamos todo el día esquiando, no, pero sí que hay una parte, ahora cuando acabemos esto vamos a comer aquí muy bien y yo creo que con un poco de suerte vendrá un golpe de viento y tendremos un paisaje maravilloso. Tiene cosas es un deporte que lo puedes practicar en familia. Tú tienes una niña que tiene ya 5 años. Cuando pues tú la traerás de aquí y un día vendrás de aquí. Si le coge afición a esto y le gusta y la pones en un club y tráemela a comer aquí, pasas todo el día, es un poco como el golf. Yeah. ¿Qué actividad puedes hacer tú con tu hija todo el día y que ella disfrute, que tú también, que puedas estar con tu pareja, o sea, en familia? No hay muchas cosas, a no ser que te vayas de viaje y me voy a ir, está bien, pero cada fin de semana, esta es una parte muy atractiva, que es muy entretenida, muy bonita. Y yo para acabar, ya voy a hacer la última, pero luego si quieres la cortamos, ¿eh? Pero sí. Yo me acuerdo cuando vine, o sea, os habrá pasado historias de todo tipo, ¿no? Aquí, o sea, no es falta que nos expliques, pero... Mira, este restaurante se casaba mi hijo y una semana antes me llaman por radio, y me dicen, Joan, acaban de llamar los maquinistas que se está incendiando el restaurante. A 2.500. Y no solo porque se casaba, digo, bueno, tal, yo voy con el otro hijo, veníamos en el coche y cuando sales aquí la puntita que ya las montañas de noche, las 3 de la mañana, digo, ahora verás aquello que está incendiándose. No. Esto que te hacen poner a veces los sprinklers estos, que tal, pues funcionó y tal, y se quemó, por eso solo hay un baño aquí, pero cada día, aquí no puedes estar tranquilo, cada día pasan cosas. Porque yo recuerdo, vaya, te digo, hace 25 años, pero que una chica se quedó en un telesillas, y yo no sé si fue por la noche o un rato por la tarde. No, se quedó toda la noche. Se quedó toda la noche. Evelyn, la tengo aquí todavía. Recuerdo porque fue cuando yo vine. Sí. O sea, deben pasar historias de todo tipo, ¿no? Y que vienen a dar jamacucor de... Aquí pasa de todo. Joan, o sea, por aquí pasa mucha gente, ¿cuáles son las historias así que te vienen más impactantes o rocambolescas que os han pasado por las pistas? Han pasado muchas, ¿eh? Sí, muchas, ¿no? Desde una señora pobre que se nos quedó toda la noche colgada en el telesilla, esta tela. Una cosa que a mí me chocó y a la familia nos chocó mucho, que no es que no supiéramos, aquí tenemos, como habéis dicho, mucha gente, pero hubo un año, no sé si recordáis, el año 90, temporada 90-91. Empieza la Purísima, no había nevado el año antes, había muy poquita nieve el año 90, tal, y empieza a nevar. Aquí nos dijeron, esto que decimos, las grandes previsiones, bueno, en francés dicen quelques giboulées, que es un poquito una nevadita. Empieza a nevar a las 11, empieza a nevar, empiezan a caer unos copos que parecían sábanas. Bueno, no sé si os acordáis, se quedó todo el Pirineo bloqueado, todo, y Andorra quedó bloqueada, porque hubo, no sé quién, un mando de la Guardia Civil que dijo, lo mejor es cerrar todo, y con buena fe cerró, bueno, cuestión que se colapsó, y el país estaba de coches, desde Grau Roig hasta... La gente se alojó en casas de particulares, estuvo el país tres días bloqueado. Entonces aquí se nos quedó muchísima gente en Grau Roig, nosotros teníamos apartamentos, hoteles, el hotel de Grau Roig, tal. Y una cosa que me chocó es que nos quedaron 30 niños, 30, eran 20 y pico, pero 30, de menos de 7 años. Digo, pero vosotros, uno con el hermanito, otro con la hermanita, a mí mi papá me ha comprado el forfait, tal, y yo dije, ¿cómo puede haber? O sea, menos de 7 años quiere decir que entre 7 y 10 años. Y luego, algunos iban con el hermano mayor, de 12 o de 13,
que habían venido a esquiar y aquí se habían pero que, quedado. y yo les decía, pero ¿y vuestros padres? Dicen, bueno, han ido de compras. Y entonces dejaban al niño. Esto es de las cosas curiosas, porque luego los colocamos a todos, que estuvimos... Claro, entonces aquí no había ni teléfono móvil en el año 90, ni tal, y entonces funcionábamos como se funciona en la Patagonia, que es mensajes por la radio. Y Radio Andorra iba diciendo, nos dicen de la estación de esquí de Roig que Pepito y Manolito, que están bien, que van a dormir con un monitor o una monitora y tal. Pero esto a mí fue una experiencia que dije, y yo ya empezaba a tener hijos, que tenía también 2 añitos, y pensaba, ¿cómo puedes dejar A tu hijo esquiando. con 7, 8, o sea, niños que sabían esquiar, no es que fuera, pero la diferencia entre la prudencia que puede tener uno que es de montaña, que dice, cuidado tal, y la gente que venía y decía, bueno, tengo al niño con su hermano mayor, que se entretenga, pues se lo dejaron en el Turopark, ¿no? Y dices, coño, que si tiene 7, 8 años, esto... Y bueno, luego experiencias de todo tipo, las que quieras, de incendios por la noche, yo qué sé, de gente que se te pierde, esto mucho. O sea, gente que se pierde en la estación. Ahora ya con el teléfono móvil ha mejorado, pero gente que se pierde, gente que se piensa que se ha perdido otro. Entonces, gente que esté allá, de repente llegas a la tarde, ahora ya con tanto teléfono y tanto geolocalización, esto ya se acaba, pero antes era mi Félix, me acuerdo de mi Félix, porque la señora, no, sí, bueno, pero no, pobre, no, pero yo creo mi Félix porque este fue un temita, porque la señora que estaba embarazada, muy nerviosa, mi Félix, bueno, era el señor Félix Falfal, y de repente con las radios, y oyen por la tal, y uno dice, oye, que sabemos algo, tal, y se oye por la radio, el desaparecido no... Mi Félix. Aquí hay una broma que hacemos con el Félix. Bueno, este era un temita, es de la gente que las averías, nosotros habéis visto nuestro personal, aquí en Funicam hace 10 días se pasa, un coche a veces se para y tiene un problema mecánico, se paró, como está la gente hasta las 2, 3 de la mañana, como entre estaciones de esquí, un motor eléctrico, a veces te pasa, te llaman y te dice el fabricante del remonte, oye, en Courchevel, en San Antón, se ha quemado un motor y tú tienes en recambio uno que es un modelo igual, no sé qué, esto la gente no se lo cree, pero pasa, o de Italia, tal, entonces agarras el motor, lo pones en una camioneta, un chico nuestro o dos van tirando a la autopista y iros llamando y os encontráis en Lyon, se cambia el motor eléctrico, ellos van, gracias, abrazos, tal, porque entre nosotros sí que hay esta solidaridad de lo que representa un lío de estos en la montaña. Tienes el otro día, lo que tuvieron en Astún, un lío, enseguida llamas, oye, si os podemos ayudar con el eje, tal, porque cuando a ti te pasa algo grave, tienes mucha gente involucrada, entonces siempre piensas, cuando la gente no es consciente que cuando te pasa algo, se les ha pasado un roto, un motor, no hay nunca entre nosotros, nunca, y esto te lo puedo asegurar, que el bombing, no, hostia, pobre tío, ya te digo, a nosotros nos han llegado motores de Italia, motor quemado de un eje de un telesilla que tal, o de Baqueira, te llaman de Baqueira que les un eje, sí, perfecto, que tal, jamás en la vida les ha pasado por la cabeza ni a ellos ni a nosotros, pues diles que no tenemos, no, esto no pasa. Guillem, porque decías que este es el segundo más grande del mundo, que de Funicam, ¿no? Sí, este telecabina se llama Funicam porque es un Funitel que lo que tiene de diferente es que las cabinas van pilladas por 2 cables. Esto lo que hace es que la cabina sea muchísimo más estable, pueda ir más rápido que si estuviese pillado solo por un cable, y sí, es el segundo Funitel más largo del mundo. Porque el primero, has dicho, estaba Creo que está en China. En China, joder. Oye, ¿y esto cuánto sube de desnivel para hacernos juego? ¿Desnivel o metros? Sí, por esto de desnivel son cerca de 1000 metros de desnivel positivo. ¿De 1000 metros? Sí. O sea, sí, y te preguntaba porque estos están en camp antes de llegar a la entrada de las pistas. ¿Cuánta gente puede entrar por aquí? Porque esto lo hizo, ¿no? Me comentas, la inversión la hizo el gobierno de Andorra. Cuando abristeis por aquí, ¿vino más flujo de personas o no? ¿O la gente sigue prefiriendo? Yo sigo prefiriendo entrar por pistas, pero no sé por qué. Bueno, todo el mundo tiene sus gustos, ¿no? Pero al final lo que te permite el Funicam es que estás casi en el centro de Andorra. Estás en el centro de Encamp, que para la gente que no lo conozca, pues está a 10 minutos del centro de Andorra. Entonces, que puedas llegar a 10 minutos, subirte a este telecabina, cambiarte las botas aquí, llegas arriba y ya estás esquiando, y después lo mismo de bajada, te ahorras colas, te ahorras todo el follón que hay después de esquiar, y sí, hay gente que lo prefiere. Aquí deben subir en las fechas pico alrededor de 3.000, 4.000 personas al día. ¿Al día?
Oye, también comentábamos el tema de seguridad, ¿no? Y la verdad que nos ha flipado porque nos has enseñado cómo funciona, que esto es un mismo cable, ¿no? Que funciona, que da 4 vueltas, que el cable se extiende, ¿no? Cuando ponéis, que se cambia el cable cada... Sí, cuando hay más o menos gente, pues el cable va más tensionado o menos tensionado, y después los cables se van dando al paso del tiempo. El cable cada vez se va alargando más, entonces pues ahí hay todo un sistema hidráulico que lo que hace es tensionar o dar menos tensión para que se ajustarse al cable o a la gente que haya subido. ¿No? Y que dices que incluso pues se corta el cable, lo volvéis a empalmar hilito a hilito. No hay súper certificado, ¿no? Esto me ha dejado impresionado, ¿no? Sí, esto cada X tiempo, pues cuando el cable se ha dado demasiado, pues lo que se hace es se corta el cable y se vuelve a empalmar. Entonces pues hay gente que se dedica a ello y se dedica pues a empalmar los cables para que vuelva a funcionar como antes. Flipas. Oye, y luego a nivel de seguridad lo que dices es que esto, cada X, ¿no? Se revisan todas las piezas, ¿no? Que es como los aviones, ¿no? Sí, exacto. Los telesillas pues tienen... Bueno, los telesillas y todo el transporte por cable pues tiene una serie de certificaciones que de cada X tiempo pues se tienen que ir haciendo revisiones, pero además cada X tiempo se hace una gran revisión, que es revisar absolutamente todo el sistema, todo el telesilla entero, para que cumpla con las normas y esté todo... ¿Este qué te puede llevar? ¿20 años funcionando o no tanto? Sí, este diría que incluso algo más, sí. Bueno, no habéis tenido, que no se ha caído nunca, ¿no? No, nada. Oye, Jean-Marc, ¿cuánta gente se transporta en el Funicam al día aproximadamente? Bueno, depende de los días, pero hasta unos 4.000. 4.000. 4.200 personas hemos tenido de subida. ¿Y de cable cuántos kilómetros hay de cable aquí? Pues nos comentabas antes como 26 kilómetros de cable. Kilómetros de cable, sí. Oye, ¿y cuántas cabinas, cuántos has dicho que nos pesaba cada cabina de estas? Las cabinas en vacío, 2.400 kilos. 2.400. Y después con gente nos quedamos a 18 personas por cabina. Podemos ir hasta 24, pero por confort, por confort de los clientes y todo eso, dejamos a 18. No más, que representan 1.900 kilos más o menos. 900 kilos con toda la gente. De cliente. Oye, sí. Cuando está full, ¿esto cuánto puede consumir de electricidad? Porque la factura de la luz aquí debe ser relevante, eso no se dice normalmente, pero... No hace falta. Si no diga números. Sí, pero... sí. No, en invierno es más, porque trabajamos estamos pasando de 1.100 a 1.400 amperios. Ajá. Hasta 800, 700 baja, porque depende de la carga, pero línea tope empezamos a 8:45, abrimos nosotros hasta las 11:30, cuando hay mucha gente se acaba a las 11:30 y empezamos a bajar la gente a las 4:30 hasta las 6 de la tarde, hasta lo que falta, porque claro, si tienes cliente arriba a las 6:30 ya tienes de sacar los clientes. Cuando se montó esto, ¿cómo se trae todas estas piezas y cómo se monta? Porque pues, todo pesa mucho, ¿no? Os has dicho, oye, incluso un neumático de estos ya tiene... Bueno, las pilonas son en tramos. ¿Sí? Y todo se hace con helicópteros, pero aquí es tan grande que había un helicóptero ruso con doble pala. ¿Con doble pala? Sí, un Kamov se llama. ¿Y cuál es el reto principal de mantenimiento de esto? ¿Qué son las condiciones climatológicas, la potencia? La potencia, o mantenimiento, ¿cuál es el principal reto que tenéis? Bueno, de mantenimiento ya tenemos mucha cosa, como te he dicho antes, y representa unos... Bien hecho el mantenimiento, unos 4 meses te faltan para hacer todo lo que tenemos. Somos un equipo de 9-10 personas todo el año, pero evidentemente hacemos explotación de verano. Okay. Y eso nos hace que nos acorta el tiempo de mantenimiento un poco, ¿sabes?